Suscríbete a la Panterita. Seguridad en Luque o en otro escenario. Esto fue el año pasado. ¿Qué ocurrió? Que en la entrevista esta mañana, él fue jefe, estaba en el departamento central como jefe. Es la primera vez que viene a Capital como director de eventos. ¿Está, Gustavito? Esta mañana en Urbana. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo te va? Buen día. Arturo, estamos a la orden. Sí, a la fecha el comando institucional dio la orden, ¿verdad? Y confió en mi persona, ¿verdad? Para poder asumir el cargo de Eventos Deportivos de Asunción y ya emprendiendo y ya coadyuvando con los distintos jefes de comisaría para este nuevo desafío que es el clásico. ¿Vos ya estuviste en el cargo comisario Fernández el año pasado? Yo el año pasado, o sea que 5 años estuve en Eventos Deportivos Central. Yo estaba en el departamento central. Hecha la aclaración, del departamento central 5 años hasta Asunción. Sí. Este es el compromiso y un compromiso para todos, ¿verdad? Todos los interactuantes y todos aquellos que somos partícipes de lo que es la gran fiesta del fútbol, ¿verdad? Este es un compromiso de todos que vamos a estar asumiendo y yo por parte de la policía de forma descentralizada voy a estar coadyuvando con todos, con ustedes mismos, ¿verdad? Para dar las informaciones pertinentes a lo que vamos a conllevar con el servicio. Para la mejor prestación de servicio a esta fiesta que debemos convertirla en una fiesta familiar, ¿verdad? Brillante. Muchísimas gracias y éxitos en tus gestiones, comisario Héctor Fernández. Muchísimas gracias. Mi respeto de siempre y estamos a las órdenes. Gracias, muy amable. Nuevo director de Eventos Deportivos Asunción. Nuevo, ojalá cumpla bien su trabajo. Después de lo que pasó ayer, una investigación se está haciendo con relación a eso, de los incidentes acontecidos. Tus electrodomésticos deben ser Yana, marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Y vamos a ir en instante a los dos partidos disputados. Ayer se completó la fecha. El primer partido, niño. Atractivo partido. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Guaraní. En un momento el desarrollo del partido estaba para cualquiera de los dos, pero mejor Guaraní. Ofensivamente, bien sus puntas, Alcaraz, Walter González. Buen trabajo de Daniel Pérez. Me parece que fue uno de los mejores juegos a lo largo de este campeonato de Daniel Pérez. Y entró muy bien el argentino Barrientos. Cuando el Guaraní se quedó un poquitito sin movilidad de arriba, entró a hacer el diferente. Movió toda la estantería en la zona defensiva de 2 de mayo. Que tuvo varias bajas, eso decía después el propio Felipe Jiménez al final del partido, Elías Alfonso y otros que pertenecen a Guaraní, con bajas importantes y sí un detalle no menor, 3 derrotas en los últimos 5 partidos jugando en su casa de 2 de mayo, perdió esa fuerza, esa fortaleza de local el equipo de 2 de mayo, y ven por Guaraní que se mete en la zona de arriba, sale un poco de esa línea, tantos empates encima, mete otra victoria y a ver hasta aquí cómo termina la tabla después, ¿verdad? Le hace bien a Guaraní desde lo emocional también este marcador para lo que viene. Y le preguntaba a Víctor en privado, que no lo vi mucho a Barrientos, pero me explicaba que se había lesionado. Él estuvo 3 semanas más o menos fuera. Él había empezado a titular, después comenzó a entrar de a poco y ahora otra vez con muchos minutos. Su ingreso le dio vida nuevamente al ataque de Guaraní con la conexión con Alcaraz, con Walter González. Abracol es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracol, el antigripal ideal para todo pronóstico. Con las salsas Arco Iris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Hilo no, la salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. ¿Cómo te va, Fabián Balbuena? Hola, Arturo, ¿todo bien y vos? Fabián Balbuena, contanos la selección nacional. Ayer estamos hablando con el Tata Martino, recordando viejos tiempos, no para nada desactualizando lo que es en el Inter de Miami. Ahora contigo, selección nacional, nos acordaba el Tata cuando fue técnico de la selección paraguaya y otros momentos con la selección. Contanos, hoy habló de los compatriotas en la MLS. Contanos cómo estás vos en el Dinamo de Moscú, en Rusia, la selección nacional, esperando a Argentina y a Bolivia, Fabián. Bueno, así Arturo, hoy por hoy nos toca estar en nuestros clubes y bueno, por suerte el último partido conseguimos ganar para estar ahí cerca de los que están arriba y bueno, por esa parte contento también de bueno, uno cuando está jugando seguido se están sintiendo bien físicamente, eso es muy importante para cada jugador y por suerte me está tocando esa fase y bueno, respecto a la selección creo que estamos por muy buen camino. Ahora en cuestión de semanas tenemos un combo muy difícil de vuelta y bueno, de nuestra parte es prepararnos de la mejor forma para llegar bien a esos partidos. Y ahora con el Dinamo el gol a Rubín Kazán. Sí, así es, por suerte pude aportar
un gol al equipo, realmente hicimos un muy buen partido y bueno, contento también por eso. La goleada 4-0. Sí, así es, tuvimos 2 penales creo en el primer tiempo y bueno, ya ganando 2-0 se hizo un poco más fácil y por suerte pudimos ganar de visitante. Contanos, Fabián, la selección nacional, línea defensiva, ¿qué dice Alfaro? Hay alternativas interesantes en la selección paraguaya, pocos goles. Ojalá consiga efectividad el equipo nacional. Contanos. Bueno, la verdad que estamos siempre los mismos, los defensores de siempre. Siempre tuvimos buenos defensores, eso es algo que todo el mundo sabe y bueno, hoy el momento del equipo, creo que el compromiso que todos tenemos está haciendo efecto y obviamente la parte del técnico, de todo su cuerpo técnico también que están haciendo un gran trabajo y algo que en conjunto se está pudiendo conseguir resultados, entonces por esa parte estamos todos contentos, sabiendo también que tenemos cosas por mejorar y lo bueno es eso, ¿verdad? Que no nos contentamos con lo que estamos haciendo, que queremos seguir creciendo más como equipo, ser un equipo más competitivo, porque a medida que vayan pasando los combos y van a ser más difíciles y bueno, sabemos que el objetivo de todo es la clasificación, entonces estamos buscando eso. Fabián, con relación al técnico Alfaro, preguntamos, este repunte, ¿cómo considera y por qué se dio? Mucho tuvo que ver lo anímico, incluyendo lo que aporta el técnico, a veces verborrágico, pero siempre interesante, y el propio psicólogo que trajo, Fabián. No, por eso te decía, el técnico, su cuerpo técnico también, no es solo Alfaro, también los profes que creo que tienen un muy buen grupo, hoy por hoy, como te decía recién, un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Que no solo el cuerpo técnico, no porque se haya cambiado el cuerpo técnico de los que estuvieron antes, ya se hizo mucha diferencia. Obviamente tienen todo su mérito porque saben leer los partidos, saben trabajar, también el compromiso de nosotros los jugadores, porque sabíamos que no estábamos en un buen momento después de la Copa América y nos urgía resultados porque se venían combos difíciles de cara a lo que era la clasificación, entonces un conjunto de muchas cosas que obviamente el técnico y su cuerpo técnico tienen muchas cosas, muchos méritos porque como te decía recién, nos dan las herramientas justas y precisas para cada partido y eso es muy importante para un equipo, ¿verdad? Entonces creo que así como ustedes lo ven y como él habla con la prensa, es la misma cosa que nos dice a nosotros y es muy claro en los mensajes que da, tanto en cuestiones netamente futbolísticas como también cuestiones anímicas. Entonces mucho mérito tiene tanto el técnico como su cuerpo técnico y obviamente también nosotros por poder hacer bien lo que el profe nos pide. Cuando en conferencia de prensa suelta algunos nombres que van a jugar el partido, ustedes saben, y perdón por la pregunta, quizás rompa la intimidad de que cómo es cuando anuncia la conformación del equipo, ¿ya tienen una idea en qué momentos le dice el equipo que va a jugar titular? No, la verdad que no, sinceramente yo no he visto ninguna conferencia así previo a los partidos porque justamente nos toca en horarios que tenemos actividades y no me tocó ver, no sé si suelta nombre o no, pero siempre un día antes de los partidos ya prácticamente tiene definido el equipo día antes, no va diciendo, al menos hasta donde yo sé no tiran ningún nombre, o sea, los mantiene a todos dispuestos como tiene que ser, ¿verdad? La verdad que en esa parte te voy a decir la parte grupal, ¿verdad? Que todos estamos muy metidos en lo que es tratar de hacer bien nuestro trabajo y bueno, lo importante es que independientemente de quién juegue, todos nos sentimos preparados para que cuando nos toque poder hacer un buen trabajo.
Estuviste en la clasificatoria 2018, estuviste en las clasificatorias 2022 y este puede ser tu primer mundial, Fabián. Sí, sí, esa es la idea. Ya hoy por hoy tengo 33 años y capaz sería la última oportunidad que tenga de poder disputar un mundial, tanto así yo como otros compañeros más. Entonces, como siempre cuando vamos a la selección tratando de dar todo siempre, esperemos que esta vez se pueda dar. Tuviste 5 Copa América con Paraguay, Fabián. Así es, tuve la oportunidad de estar con la selección mucho tiempo y me siento un privilegiado por eso, y cada vez que voy, como siempre decimos, ¿verdad? Nos sentimos como si fuese la primera vez que nos llaman a la selección, y es un orgullo bastante de poder representar a nuestro país. Fabián, ¿y cómo ves contra Argentina? ¿Dejás correr el tiempo los días? ¿Te llama el técnico, cuerpo técnico? ¿Cómo hacen en ese sentido, esperando por Argentina primero, Bolivia después? No, el curso normal, ¿no? Cada uno estamos en nuestros clubes, sí tenemos contacto con el técnico, con parte del cuerpo técnico también, no muy seguido porque obviamente cada uno tiene sus cosas, pero sí preparándonos obviamente cada uno de nuestros clubes, pero siempre de reojo mirando lo que se viene, porque sabemos que como te decía recién, cada combo que vaya pasando van a ser más difíciles, y en este combo que se viene nos toca Argentina local y Bolivia visitante, que van a ser partidos duros, y bueno, tratando de poder llegar de la mejor forma para esos partidos, y después luego obviamente tratar de hacer un buen combo de vuelta para que nos podamos sentir cómodos en la tabla, que es lo importante. Y con los compatriotas en Rusia, ¿cómo haces? ¿Charla? ¿Habla? Vamos a tu compañero Roberto Choco Fernández de Guaraní, ¿qué dice? No, está ahí tranquilo, un chico muy muy tranquilo. Siempre estamos, por suerte tenemos muchos sudamericanos, y estamos siempre ahí en el grupo haciendo broma, tratando de sobrellevar el frío, que ya está empezando a hacer frío acá, y obviamente él está también muy mentalizado que en cualquier momento puede ser llamado, y eso es lo importante, ¿verdad? Como siempre decimos, todos los jugadores paraguayos en cualquier momento pueden ser convocados, y cuando les toque la oportunidad tienen que estar preparados para eso. Roberto Choco Fernández, tu compañero. ¿Y el Pulpito Duarte qué dice, Fabián? Y está ahí. Moscú es muy grande y vivimos bastante lejos, vamos a decirlo así, y a veces se dificulta mucho poder coordinar, salir a cenar o algo así con Jesús también, porque ahora nos está tocando muchos partidos seguidos, porque hay Copa de Rusia también por medio, y entonces es muy difícil coordinar, pero siempre estamos en contacto así con Jesús, con Pulpito, Choco, que está conmigo, que hablamos todos los días. Muy buena comunicación, por suerte tenemos todos. Con Jesús Medina. ¿Y el idioma cómo haces? Terrible. Ya me toca la tercera temporada acá en Rusia. Y no agarraste nada todavía. Buen día, ¿cómo se dice? Buen día, ¿cómo se dice en ruso? Dobre utra. Buen día, ¿cómo se dice en ruso? Buen día. Dobre utra. Doble utra. ¿Y gracias? Spasiba. ¿Y hasta pronto? Hasta pronto. No agarraste. ¿Nos vemos? No. No, pero en serio te pregunto, te va a un restaurante con los compañeros, te viene el mozo, te pide la comida, te muestra la carta, te va. Y cuando le decís la cuenta, ¿cómo le pedís? Pero te cuesta el ruso, ¿verdad? No, es muy difícil. Lo básico uno aprende, pero tiene muchas variaciones ahí. Una pequeña palabra, una letra ya cambia toda la expresión. Entonces es muy complicado aprender así 100%, es muy difícil. La verdad
Si no estudias así full, es muy difícil. ¿Y por qué no Aprendemos estudiaste? lo que necesitamos en el día a día. ¿Y vos por qué no estudiaste si estás ahí hasta tu tercera temporada? Estás diciendo, vos tenías que haber aprendido algo ya o no quisiste luego. No, la verdad que no quise, porque al menos es un idioma que solo se habla acá, no es como el inglés o como el italiano que por ahí puede hablar en otros países. Lo básico sí sé para lo que es los entrenamientos, el día a día, lo más importante en los partidos, que obviamente es fundamental la comunicación, pero no me vi la necesidad de estudiar el ruso. ¿Y el vestuario en el idioma que se habla, Fabián? Y lo manejamos en inglés, ahí lo poco que sabemos de ruso, porque en el idioma del fútbol no hay el vocabulario no es muy amplio, entonces sí se puede aprender los términos futbolísticos, vamos a decirlo así, que se usa normalmente en un vestuario o entrenamiento partido. Eso sí, le mezclamos ahí con un inglés ruso hasta que se entienda y así le estamos llevando. Claro, tu técnico es de checoslovaco y te pregunto, si alguien grita en la tribuna, ¿cómo es? Y perdón por la intimidad de esto para ir aprendiendo en el fútbol ruso. Si te dicen cosas, ¿vos sabés lo que te dicen o no? No, andáis poniendo nada. Si no putean, nosotros no entendemos, eso es lo bueno. No, por eso vos mismo dijiste si te putean. Vos no sabés lo que te dicen. No, hay palabras que obviamente sí se entiende, pero como te decía, hay expresiones que cambian el sentido de lo que uno quiere decir, pero sí, la palabra, la grosería sí se entiende. ¿Y qué, por ejemplo, grosería que te dicen? A vos, no a vos, al que tira la grosería de la tribuna. Y el más común es Zuckerberg, que sería, no sé, la puta madre, el latinoamericano, vamos a decirle así. Zuckerberg te dice, por ejemplo, Zuckerberg, en Coropio, o como el tema, a uno. No, a uno te dicen, pero sí, al menos si vos le decís eso a un ruso, sí se enoja demasiado, se va a sentir. Y cuando te encontraste con un hincha, ¿qué te dice? Un hincha, contanos, ahí, ¿qué te dice del Dinamo? ¿Te encontrás, te dicen algo y vos tenés que interpretar según su cara? Porque el ruso creo es poco expresivo en rostro. Sí, no, son fríos, esa parte no sabes si tienen frío, si tienen calor, no cambian luego la cara. Pero son buena gente, la verdad que no, yo no digo que sean malos. Cuando no conoce, ¿verdad? Se tiene ¿cómo se diría? Un preconcepto que son fríos, que todo eso, pero son muy buena gente, la verdad. ¿Y el Rubín Kazán, el club de nuestro apellido, Rubín, ahí jugó Nelson Aedo? Sí, pasaron varios paraguayos acá. Realmente tienen muy buen concepto de los paraguayos, por suerte, acá en Rusia. ¿Y cómo sé con los sudamericanos, los que hablan español? ¿Cuánto hay? ¿Uruguayo, argentino, con brasileño? Contanos. En mi equipo hay 2 uruguayos, 2 brasileros, un colombiano, un mexicano y los 2 paraguayitos con Choco, que estamos ahí. Con 2 paraguayitos con Choco, ¿verdad? Sí. ¿Y hablan, salen o cómo es? En esto de que tiene que ver el fútbol ruso para conocer y aprender. ¿Pueden salir, no pueden salir? Hay ahí chimento, sí. Mirá, se le vio a Fabián, se le vio al otro. Chimería ahí. No, la verdad, acá como el fútbol no es el deporte número 1 acá en Rusia, creo yo que no le dan mucha bola, vamos a decirlo así, no hay esas cosas, sí se puede salir normalmente, no es que te rompen demasiado el tema de la prensa, vamos a decirlo así. El hockey, ¿verdad? 1. ¿Cómo? Hockey sobre hielo. El deporte 1 en Rusia, sí, el deporte 1 en Rusia. Hockey, exacto, sí, el hockey sobre hielo. Deporte, bueno, y después de ir aprendiendo cosas que se escapan un poco al fútbol, los escapan, contanos lo último, agradeciendo Fabián Balbuena, ¿qué aportó, qué diste? Alfaro te llamó, ¿cuántas veces ya te llama? ¿Te llamó o no te llamó todavía? ¿O cuerpo técnico? No, después de cómodo todavía no, pero sí suelo hablar con todo antes de empezar un nuevo combo, haciendo un resumen de lo que fue, qué es lo que quiere para lo siguiente,
y así también el preparador físico, después de los partidos, va preguntando cómo terminamos los encuentros, y todo eso que es normal de los cuerpos técnicos que hacen el seguimiento de los jugadores, ¿no? Fabián, lo último con relación a los nuevos en la selección, contanos. No, se acoplaron bastante bien, realmente nosotros tenemos un grupo muy bueno, que toda la gente nueva que viene se siente muy a gusto. Creo que no es la primera vez que vamos a destacar el buen grupo que hay. Lastimosamente antes no se nos dan los resultados, ¿verdad? Pero el grupo siempre se mantuvo de la misma forma. Siempre vamos a destacar el buen grupo que tenemos, y bueno, la idea es que eso pueda acompañar con buenos resultados. Y te imaginas el partido contra Argentina, ¿verdad? Ya te estaba en mente. No, desde luego que sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero con la confianza en poder hacer un buen partido, en tratar de llegar bien, que es lo principal, que todos estemos bien, y bueno, después el profe seguramente va a preparar la estrategia como para que podamos intentar ganar nuevamente de local. ¿La experiencia tuya en la altura? No, es difícil. Todas las veces que me tocó jugar realmente se sufre, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando toca ir, hay que ir y tratar de hacer lo mejor. ¿Y cómo te fue en Quito? Bien. Allá Gaimí, así como dice Velázquez, pero normal, es lo que hay. A veces cuesta recuperar, pero uno se ingenia. Pudimos en cada lateral, por ejemplo, demoramos un poquito para dar el respiro a Gatito también, que hizo un esfuerzo tremendo en esa parte también, y creo que fue algo en conjunto donde pudimos conseguir ese empate allá en Quito. ¿Qué significó para vos lo de Enciso? Contanos, el llanto, se quebró, segundo tiempo, el apoyo de Alfaro y todo más, que hizo muy buen segundo tiempo tras haber fallado en el penal. No, de luego, Julito, todos sabemos la calidad que tiene. Tiene cosas por mejorar, pero hoy es normal, está aprendiendo. Él sabe que es un jugador importante para nosotros, así como los demás, y sea quien falle un penal, el grupo siempre lo va a estar apoyando, sea Enciso, sea Velázquez, sea Gómez, sea Almirón, sea quien sea. Nosotros siempre nos apoyamos entre todos, y obviamente que por una parte lo sentimos mucho porque sabemos que él tenía demasiadas ganas de marcar, y bueno, por suerte en el segundo tiempo estuvo muy encendido y ayudó también al equipo a que se pueda remontar. La emoción que sentí con la selección nacional es algo muy particular, es muy individual, es lo que uno siente personalmente, ¿no? No, desde luego. Como siempre hablamos, nosotros nos sentimos muy bendecidos porque desde chicos, mirando la tele, mirando los partidos de la selección, uno siempre soñaba con estar presente ahí, y bueno, cada vez que nos toca a nosotros sentimos esa emoción. Como te decía al principio, ya tengo casi 10 años en selección, y cada vez que me llaman es como si fuese la primera vez, y uno siempre está dispuesto a poder hacer de todo para poder estar en la selección, y obviamente tratar de que le pueda ir bien a nuestra roja. Con los Juegos Olímpicos, ahora sub-15, ganando en Bolivia, en Santa Cruz, y la perspectiva de los jóvenes. Ojalá vaya todo bien y vaya creciendo en otro fútbol, en la medida que los chicos también vayan entendiendo lo que es vestir la camiseta de la selección paraguaya, Fabián. No, desde luego, y los formadores que están en las bases inferiores, ellos están haciendo un buen trabajo, y eso se está reflejando ahora en el resultado. Ahora eso es lo que todos queremos, que vayan saliendo jóvenes que para más adelante puedan representar de una forma a nuestra selección, y eso se está viendo, y se está dando resultados, lo que vienen trabajando
los profes en la división inferior. Y bueno, Fabián, un abrazo, gracias por este tiempo, lo mejor para vos, saludo a los muchachos, y el reencuentro será contra Argentina y contra Bolivia. Un abrazo, Fabián, gracias. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo también, que estés bien. Gracias, Fabián Balbuena. Explotó el pozo grandioso, el 14 número 1.028.313, se ganó una Toyota Crown híbrido 0 kilómetros. Controla tu cartón, puede ser el dueño de este autazo. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudamerican, con descuento de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Cómo es, Carlos Fabián? ¿Cómo es Fabián Balbuena? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es el que le tanto a favor? Técnicamente es muy bueno. De los 3 zagueros que juegan es el más técnico. No es agresivo en la marca, tiene juego aéreo, no es de ir mucho a los costados, pero tiene ubicación y sobre todo es alguien que te puede iniciar muy bien jugando desde el fondo. Técnicamente es más que todo lo que tenemos. Más Calderete. Sí, técnicamente. Técnicamente sí. Mucho más. Aparte el tema de la voz de experiencia, eso, porque se nota que tiene cierta ascendencia sobre el grupo. No digo que es el principal, pero lo respetan mucho los compañeros generalmente. Ubicado siempre se impuso. En esa posición tenés 2 jugadores que me parece terminan imponiendo terminan siendo ascendentes sobre el grupo, que son Gómez y... De hecho, cuando no juega Gómez, Balbuena, claro. Sí, que los otros técnicos lo han elegido en su momento. Yo le preguntaba, Víctor, porque tiene 3 eliminatorias. La experiencia tiene 5 Copa América y tiene 33 años, Germán. Sí. Y si va, puede ser, si para hoy está azul, puede ser un mundial, la primera vez de un mundial con 5 Copa América, 3 clasificatorias, y el jugador tiene ese deseo de además tiene algo a su favor, es de esos futbolistas con rendimientos parejos, es decir, siempre 6 puntos, que es lo que terminás eligiendo vos como entrenador. Porque uno que juega 8, otro día juega 4, si podés a eso le vas dejando de lado porque no te garantiza un rendimiento. Balbuena te garantiza un rendimiento. Sí, nunca va a ser tu figura, pero 6 puntos te va a jugar. A mí lo que me parece importante, Fabián, es la presencia. Tiene una presencia enorme cuando vos lo ves jugar. Tiene ascendencia en el grupo, se nota con sus compañeros y siempre está bien ubicado. Y sí es cierto, como decía Carlos, por ahí no tiene esa agresividad, pero tiene buen juego aéreo. Pero lo que más rescato es su jugador posicional, o sea, está siempre bien ubicado, obviamente lo que es delante de la línea entre los 2 palos. No sacarlo hacia la banda porque ahí sí le cuesta un poco, pero eso es la característica más importante. Lo otro que yo veo, pero en materia de clubes, es donde pasó, los hinchas lo quieren. En el Corinthians ídolo, en la Premier cuando fue, en el West Ham también. Los hinchas cuando se fue lo recordaban, le escribían en el muro y para qué te vas, quédate, cosas como esas, ¿verdad? O sea, el aliento en todos los equipos donde estuvo, muy querido. Y otra cosa que yo rescato, eso ya más bien fuera de la cancha, pero es un jugador del cual no se ha escuchado así nada extradeportivo, alguna pelea con los compañeros. Perfil bajo. Que me pregunta tú al pego. No, ¿por qué? Yo pues le dije si allá hay chismento y eso, y me pudo haber dicho Arturo, yo no soy de ese palo, te estás equivocando, es muy respetuoso. Sí, porque él me pudo haber dicho a mí, Arturo, me está preguntando cosas que no es mi rasgo. A mí no me gusta salir, a mí no me gusta estar, viste que te mueve, hay que ver en Rusia cómo se mueve. Claro, por eso ese no fue el sentido de la pregunta, según lo que yo interpreté. La pregunta era si la gente en la cancha. Ese sí, pues yo incluso le pregunté si te ven, si salía, y él se queda ahí nomás. ¿Cómo la vida en Rusia? Porque incluso él estuvo en lugares donde todo se magnifica, en Brasil, en Inglaterra, cualquier cosita que hacer. Lo que pasa que en Rusia, con lo que te contó él y con el problema de idioma, ya no te gusta luego salir. Es decir, te reunís más familiarmente, te acoges más a la familia, estás solo, porque te vas y no dominas el idioma, siempre es incómodo. Y él dice lo que no quiere, tipo Angelito Ortiz. Sí, no quiere aprender. Angelito porque solo en Rusia se usa. Angelito dijo para que yo voy a estudiar. Eso que Fabián habla perfecto portugués. No, pero en Rusia, siempre... si el ruso te cierra el espacio, cagaste. Sí. Sin ofender a nadie. Son muy cerrados. Si ellos te dicen hasta aquí llegamos. Entonces, eso es lo que él dice. Le voy a aprender lo básico, porque no voy a ir para manejarse en el para manejarnos. Además, ellos tienen traductores. Sí, pero tienen los sudamericanos, los argentinos, los uruguayos. En la cancha aprendió los términos del fútbol. Claro, pasame, cuidado atrás. Hijo de, ¿cómo le tientan? En Rusia, ¿cómo se dice hijo de?
No retuve. Pero dijo que lo que dijo, cuando le putean le dicen, no, es nada simpático eso cuando te putean, no le cae mal, dijo. No, acá, Arturo. Angelito. ¿Qué me preguntaste? Por ejemplo, vos en Japón no aprendiste nada. Con Bagua. A la puta. ¿Y después? Y buenas noches, arigato. ¿Y después? Quiero ir a la derecha, era Migi. ¿Después? Kamura. Espera, eso es en Japón. Porque ¿cómo hacer horario cuando estuviste vos, por ejemplo? Allá es completo, allá acá hay 6 horas con Ruth y más. Allá son 12, Angelito. Arturo. Angelito. Y sí, porque mientras que ahí es de día, acá es de noche, Arturo, y no te vas a acostumbrar tan rápido. Voy a dormir a la noche, eso porque acá es de día y yo de noche no podía dormir. ¿Qué hacía? Dormía de día y de noche no. Escuchar la música, me levantaba y miraba en el balcón, veía la tele, eso. ¿Y no te dio me acuerdo que 8.000 parece que era mi sueldo ahí. Y de prima parece que me dio 30.000. ¿Y cómo hacer con el idioma? Con Ichiwa, esas cosas. Nos dieron un libro para estudiar, pero yo no quería estudiar. ¿Por qué no vas a estudiar? ¿No estudiaste, Angelito, en Japón? Ni en el colegio no quería estudiar yo. Menos ahora que soy viejo lo voy a estudiar. Bueno, listo, Angelito. Magnífico, ¿verdad? Así mismo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental cemento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0983-604-300. Guaraní no llega, veo. Y quedó 8 abajo de Olimpia. ¿No llega? Para el campeonato ya no. Ya por lo menos transformaba 2 de esos empates en victoria y allí cambiaba eso. Pero ya no llega. No. Pero cuidado que va a arrimar. Pero va a subir de posición. Cuidado. Va a quedarse. Uno mira el calendario y el menos complicado de Guaraní, Olimpia y Guaraní. Complicado lo tiene Nacional, complicado lo tiene menos que Nacional, Cerro. Pero tiene mucho equipo arriba. Está bien, pero vos mirá el calendario. Nacional juega con Cerro, juega con Olimpia, juega con Libertad, si no me equivoco. Tiene un calendario complicado Nacional los 5 o 6 partidos que le quedan. Cuiabá Esporte Clube, 11 partidos, 100 partidos, juego disputado por el Dourado. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Esperamos un ratito, César Arguello, Jeromina. Por atingir essa marca aqui no Cuiabá. Estou agradecido por tudo que está acontecendo na minha carreira e também comemorando esses 100 jogos. Acho que estou mais que agradecido e feliz por isso. Como você fala, pacote muito carinhoso e grande que eu tenho pelo Cuiabá. Meu filho nasceu aqui e também realizei grande sonho que tinha, que era estar na seleção paraguaia, e agora estou cumprindo também os 100 jogos e isso é graças ao Cuiabá. Acho que é algo muito importante para mim, porque realizei o primeiro sonho de ser pai, depois realizar o sonho de vestir a camisa do Paraguai e também completar os 100 jogos. Isidro Pita, contanos, César, el homenaje que le brinda Cuiabá, contanos, César Revuelto, sos su representante, anda bien, la familia, la selección paraguaya, Isidro Pita. Y bueno, para todo futbolista, completar 100 partidos en un club es muy bueno. Más en un campeonato muy competitivo como el brasilero, ¿verdad? ¿Y qué te dice la selección paraguaya, Isidro Pita, César Arguello? Nada, para él la convocatoria fue un sueño cumplido, pero eso ya pasó y bueno, ahora a seguir trabajando en su club como para seguir siendo convocado, ¿verdad? Pero hay algo, César, no sé si es tanto de mesita de luz de Alfaro, pero juega. Sí, claro, pero como siempre hablamos con él, hay muy buenos delanteros. La pasada el otro día en Totón y nos dio la victoria, y bueno, para eso la selección es un equipo
que en teoría siempre se elige los mejores. Yo creo que esta última convocatoria están bastante mejor, ¿verdad? Y los resultados también le están acompañando al Faro, ¿verdad? Esperemos que Isidro siga creciendo en su club, siga creciendo en la selección. Él es joven todavía y yo creo que tiene mucho para darle todavía a la selección, ¿verdad? Él está enfocado, está confiado y está comprometido con su club, tanto su club como la selección también, ¿verdad? De los equipos del exterior, este no está mejor, ¿verdad? ¿Cómo? De los equipos que jugó en el exterior, el Cuyabá es donde está mejor. No sé si la palabra es más cómodo, pero se siente bien. Bueno, la verdad que la carrera de Isidro estuvo marcada por estar en varios clubes, no quedó mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora en Cuyabá, en el club donde más tiempo se quedó, por eso pudo cumplir los 100 partidos. Está cómodo en la ciudad, su hijo nació ahí, y bueno, fue importante para él su paso en Cuyabá porque consiguió estabilidad también, ¿verdad? Bueno, aparte que ellos lo habían comprado por un buen tiempo, entonces se tenía que darlo un buen tiempo ahí, ¿verdad? César, ahora el desafío principal es la permanencia en la primera, porque hoy está complicado con el tema del descenso. Y te agrego otra pregunta de paso que tiene que ver con eso. ¿Mucho del futuro de Isidro depende de si Cuyabá permanece o no en primera, o crees que con este rendimiento es insostenible por más de que quede en Serie A que él continúe en Cuyabá? Sí, ellos están peleando, están tratando de mantener al club en la división y va a depender mucho sí. Yo creo que el presidente de Cuyabá también es consciente de que el fútbol es momento, y también es consciente de que si cae una oferta que le cierre a Cuyabá, esté o no esté en primera, yo creo que Isidro se va a ir en algún club. Y me imagino que después de haberse mostrado en la selección ya te andan consultando de algunos mercados, no sé si propiamente dentro del fútbol brasileño otra posibilidad, algo preliminar digo. Vos sabés que Isidro siempre fue un jugador llamativo, ¿verdad? Bueno, hay una escasez en el mercado mundial casi de delanteros. Siempre hubo consultas por él y claro, sí aumentaron más, era con el tema de la selección, pero él siempre tuvo movimiento, siempre fue un jugador que la gente anda consultando y hoy hay muchas consultas de fútbol brasileño también, ¿verdad? Pero ustedes como representantes tienen que aprovechar no sé si la palabra aprovechar, es darse lugar y que tenga el jugador cuando anda bien. Y el fútbol es momento, Arturo. O sea, muchas veces los agentes tenemos que entender eso, los jugadores también, principalmente los directivos, ¿verdad? Encontrar un dirigente que entienda que el jugador es momento y que de repente en un buen momento venga una oferta y tenga que ir. Eso muchas veces lo que es complicado en este negocio, vamos a decir, ¿verdad? Pero por conversaciones que tenemos con el presidente Cuyabá, él entiende eso y bueno, esperemos que caiga alguna oferta que agrade, ¿verdad? ¿Y Carlos pero el fútbol es momento, Arturo. Sí, se entiende. ¿Y Carlos Rolón? Y Carlos Rolón está jugando todos los partidos en Aucas. Ellos tuvieron una temporada un poco irregular este torneo. Él está siendo capitán del equipo. Ahora a fin de año está venciendo su contrato y bueno, estaremos conversando con el presidente de Aucas para ver qué es lo que quieren hacer. Ya nos dieron una intención de palabra, pero vamos a ir viendo ya si es que se va madurando eso, ¿verdad? César Argüello, lo veo. Ya nos dieron una intención de que quieren renovar otra vez con él. Está muy bien. Ya lo veo Olimpia campeón, César. Y todavía no, pero está bien perfilado. Justamente el domingo fui a la cancha para ver que era un lindo partido para ver y era un partido clave el que tenía el del domingo, tenía que ganar. Bueno, ahora ya le quedan todos los partidos clave a Olimpia si quiere salir campeón, ¿verdad? Pero lo ve campeón. Y para serte sincero, pues el fútbol todavía matemáticamente no, Arturo. Bueno, todavía no. Estuviste años acompañando desde la tribuna. Muchísimos años y es innegable
o sea, es imposible negar el cariño siempre que le tenemos al club, los amigos que tenemos. ¿Y qué cantaban? ¿Cantó Pío el cántico ahora, con tu época ahora? ¿Qué cantaban ustedes? No, y casi mantienen casi la mayoría de los cánticos. ¿Cantan por César? No, cantar. ¿No querés cantar? ¿Querés recitar? Me está poniendo en una aprieto, Arturo, yo tengo mala tonada. ¿Pero qué cantaban? La León. Yo dirigía nomás, Arturo. Por eso te estoy preguntando, no estoy echando de menos que sea representante. ¿Qué dirigía la orquesta? ¿Cuál era el cántico? César Arguello. Para mí el mejor cántico siempre era el que le cantábamos a Osvaldo Domínguez. ¿Cuál es? Y el que era el de Osvaldo Presidente. ¿Cómo era? No, nomás no sé cantar, Arturo. Chao, César. Al aire no. Chao, César, gracias. Un abrazo, Arturo. Igualmente, César Arguello. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. ¿Te dieron una época un sorteo? Sí, exactamente. Así es. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatoa, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. 2-0-2-2. Sí, fue lindo partido el de Nacional ante Luqueño, porque en el momento que Luqueño hace los 2 goles, parecía que estaba más para Nacional. Hay un error grosero en un pase atrás de un jugador de Nacional, el Biovera parecía adelantado, pero en realidad eso lo hace participar y ahí convierte el primero Marcelo Ferreira. Y después rápidamente mete el segundo Luqueño. Antes del descanso fue clave que descuente Nacional, porque obviamente otra iba a ser la historia si iba 2-0 al descanso. Y ahí yo antes del tiro libre veo un error de Fernando Benítez. Me parece que la falta que hace fue innecesaria. Estaba contra la raya, el jugador quedaban 30 segundos, no iba a poder hacer mucho más que intentar meter un centro forzado. Le hace la falta de Ansioso, permite el tiro libre, gol de Nacional, y en el segundo tiempo se presagiaba que iba a ser Nacional el que iba a apurar. Llegó al empate de gol de Monteagudo, después Luqueño otra vez termina teniendo las más claras, pero a mí me pareció justo el empate. Escuchaba lo de Pumpido quedó disgustado, decía que Luqueño tenía que ganar, que Nacional pateó solamente 2 veces al arco. Del lado de Bernay ayer fue bastante sincero en conferencia, pocos técnicos reconocen que su equipo practicó mal, porque él así decía, la última práctica no fue buena, sentía que el equipo no estaba competitivo y que más o menos en gran parte ese fue el reflejo de lo que se vio en la cancha. Pero para el espectáculo en sí, para el neutral, fue un lindo partido realmente. Por el ambiente, estaba el estadio casi lleno, tuvo buen ritmo, era impredecible, un buen empate el de Nacional y Luqueño. Lo que dijo Bernay, disculpa, lo que dijo Bernay es lo que vos sentís antes. La misma cosa cuando vos mirás el calentamiento, ahí vos tenés la idea de cómo va a jugar tu equipo y no lo podés corregir, es decir, calentaron mal y no hay forma de corregir, ya llegaron mal. Y pasa lo mismo, cuando no entrenan bien un día o 2 días, aunque vos quieras cambiar, ya no hay caso. Pero públicamente es raro que un técnico así lo diga, porque le preguntaron, ¿vos estás resignado? Y él decía, no, estoy enojado, la última práctica no fue buena. Porque entrenaron mal. Ayer consideré que no fue un buen entrenamiento y lo hablé con los muchachos. Y yo le digo que los entrenamientos pueden ser de 2 maneras, participativo o competitivo. Y yo quiero que sea competitivo. Y realmente ahí en donde se puede generar esa posibilidad de decir, hoy tendríamos que haber estado muy finos porque hoy necesitábamos ganar el juego. Resignado jamás, porque como te dije anteriormente, hay que competir siempre, las posibilidades están. Hoy está más difícil, dije, pero no está imposible. Pero debemos ser conscientes de que si tenemos aspiraciones serias de campeonato, no podemos cometer. Siempre digo que para poder campeonar tenés que hacer todo lo que está a tu alcance y algo más. No alcanza con hacer y manifestarte a tu máximo momento, a tu máximo estado en ese partido. Siempre hay que buscar hacer algo más, y estos partidos así se deben ganar cuando vos pretendés campeonar, y por eso considero que hoy dejamos 2 puntos realmente muy importantes de cara a lo que se venía, porque después iba a jugar teóricamente el tercero de la tabla con el primero,
y nosotros entre los dos podíamos sacar algún beneficio y algún fruto, pero lamentablemente no se pudo y hoy quedamos a un tercer lugar y ya nos estamos distanciando demasiado de un líder, y eso es lo que a uno le deja la preocupación. Vuelvo a reiterar, el juego estaba favorable, lamentablemente no pudimos cerrar los goles y después el error grave que cometemos nos cuesta ponernos en partido. Estoy enojado, que es distinto, es otra sensación. Ayer consideré que no fue un buen entrenamiento y lo hablé con los muchachos, y yo le digo que los entrenamientos pueden ser de dos maneras, participativo o competitivo, y yo quiero que sea competitivo. Y realmente ahí en donde se puede generar esa posibilidad de decir, hoy tendríamos que haber estado muy finos porque hoy necesitábamos ganar el juego. Resignado jamás, porque como te dije anteriormente, hay que competir siempre, las posibilidades están, hoy está más difícil, dije, pero no está imposible, pero debemos ser conscientes de que si tenemos aspiraciones serias de campeonato, no podemos cometer errores infantiles. Esto dice Bernat porque prácticamente se le fue el campeonato. Y sí, ayer perdió su última chance de prenderse. Ya la vez pasada ante Ameliano resignó 3 puntos que estaban fuera de presupuesto, y ayer de vuelta conste que remontó, porque hay que considerar también eso, que desde la actitud 2-0 abajo parecía que podía liquidarlo Luqueño en un momento, y al final empató Nacional. Y del lado de Pumpido, bien lo que me apunta Germán y me hace recordar, a Pumpido no le gustó mucho la pregunta que le hicieron ayer sobre los cambios que hizo. Sé que los técnicos planifican, que ven un montón de cosas, porque eso le explicaba, pero realmente 4 de 5 entraron muy mal al partido. Y él decía, pero eso no me vas a preguntar si es que metía el gol fulano o si ganábamos el partido, y medio irónicamente respondió, se nota que le incomodó estaba al decir eso de que milagrosamente sacaron el empate, te dice todo. Y sí, porque estaba 2-0 arriba, parecía todo festivo. Hay un documento extraviado, tenemos que le está llamando un oyente que encontró unos documentos y quiere al dueño ubicar al dueño de los documentos, una serie de documentos en realidad son, ¿no? Y el tema de Nacional, antes que cambiemos de tema, el partido que tenía que haber ganado también, ni de local no lo ganó, que fue con 2 de mayo. Ese es el partido clave, lo dejó pasar ahí. Y 2 de mayo partido no ganó. Por eso llega un momento. La recta final cuando tenía ese peso. Sí. Alberto, ¿cómo te va? Arturito. ¿Cómo anda Alberto Cueva? Brillante. Bueno, encontraste unos documentos, le hiciste llegar a Gustavito y dejaste tu número. Yo te recomiendo, te sugiero en el buen sentido, para que algún informal pueda aparecerte y te puede llamar, y a lo mejor no es el interesado. Entonces queremos que nos llame a nosotros. Contanos dónde fue, cómo fue, documento extraviado de quién que tenés vos, y nosotros tenemos tu número en caso que se comunica con nosotros, Alberto. Exactamente, Arturo. Ayer a la tarde pasó una moto al lado mío. Estaba yo viniendo, caminando, ¿no? Pasó la moto y de repente miro y veo que una billetera se le cae al muchacho. Y entonces voy, agarro, y dentro de la billetera había solamente, no hay dinero, 2.000 guaraníes había, para no decir que no había dinero. Pero tiene varios documentos, tiene su cédula verde de la moto, su habilitación, tiene su tarjeta de crédito y su documento. Y es un joven, el joven se llama Santiago David López Frutos. Y eso es lo que yo quiero que ya alguien le haga llegar al muchacho, que su documento está en buenas manos, si por ahí puede venir o llamarme, ¿verdad? Para Alberto, un detalle no menor. ¿Dónde es esto, zona? Alberto? Asunción, Fernando. No, San Lorenzo. ¿Qué barrio? ¿Dónde Barcequillo. fue? Barcequillo. Ah, correcto. Entonces, para la gente de San Lorenzo, Barcequillo, que conozca a Santiago David López, el otro apellido. Sí. Santiago David López Frutos. Sobre la avenida Alberdi. Antes de llegar a Avelino Martínez ocurrió eso. Él iba hacia Avelino Martínez. El documento pertenece ¿Señor? El documento, reiteramos, pertenece a quién. Pertenece a Santiago David López Fruto. Es un joven. Bueno. Es un joven y
está estudiando en la aeronáutica militar. Lo que va a hacer el que encuentra esta charla con vos, escucha, perdón, que llame a la radio y después, una vez que identifique, y él cuando le preguntemos, ahí se va a poner en contacto con vos, Alberto, ojalá encuentre sus documentos, está en tu poder y pueda recuperar, digo, primero con nosotros, ¿sí? Brillante, don Arturo, brillante, agradecido, Arturo, ahí Gustavito tiene mi número. Sí, por eso, ojalá le digan que acá ojalá. Gracias, Alberto, muy amable. Gracias a ti, Arturo, y un abrazo para todos. Gracias, Alberto Cuevas. En este octubre, Rosso Asismed te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales, @AsismedPY. Para no andar con su posición a hablar con Pumpido. Entonces ahí se le va a preguntar lo que. De estar hablando, hablar no solamente de Pumpido, sino nuevamente, fuera de conferencia, Pumpido. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste sin las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar, porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. ¿Qué? Que siempre es importante no hablar de, sino con. ¿Ya aprendiste? En este caso, con Pumpido. ¿Ya aprendiste? Sí, señor. Muy bien. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucipayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Entonces hablamos con Juan Pablo Pumpido, que nos atiende de ayer a hoy. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Buen día. Pero anda con su posición interpretando qué de aquello. En el cambio reaccionaste, dijiste, ¿qué es lo que dijo Víctor? No, Juan Pablo, contaba yo que no te gustó mucho que te hayan preguntado el tema de las variantes, porque le respondías al colega que no me ibas a preguntar eso si es que ganábamos o si Kevin Pereira hacía el gol de chilena en la que tuvo. No sé si analizando ya hoy el partido más fríamente, te quedó la sensación de que no aportaron quizás lo que vos esperabas, porque comentabas que tenías la idea con ellos, con los que ingresaron, pero al final no sé si se vio tanto eso que esperabas en los ingresos en el segundo tiempo, Juan Pablo. No, primero te aclaro, fue en tono irrisorio, estábamos riéndonos los dos cuando contestamos eso, o sea, no fue en tono de que no me gustó, no estábamos riendo, haciendo chistes, y después expliqué cada uno de los cambios que el colega quería saber, así que tu perspectiva no fue adecuada a una molestia, sino fue en tono de risa entre los dos. Y ahora haciendo el análisis de los que entraron, ¿qué te pareció la función que le encomendaste a cada uno y que si es que se dio o no se dio al final? ¿Qué te pareció? Y mira, del minuto 80 al 90 tuvimos 5 situaciones claras de gol. Eso indica que los cambios, lo que buscamos con los cambios pasó. Buscamos meter toda gente rapidita, sin referencia de área, y si tuvimos 5 situaciones de gol del minuto 80 al 90, creo que los cambios, por lo que nosotros lo pusimos, lo hicieron. Después nos faltó la tocada final, pero bueno, a veces entra y a veces no entra, pero creo que los chicos ingresaron bien. Uno cuando hace cambios tiene que analizar un montón de cosas. Muchos hablan de cambios y creen que es hombre por hombre y no analizan todo lo que un cuerpo técnico analiza antes de hacer un cambio. Nos quedaba un cambio, el último fue al minuto 84, creo, de Marcelo Ferreira, y a partir de ahí se generaron 3 o 4 situaciones de gol claras que no pudimos aprovechar, así que bueno, como digo siempre, con el diario el lunes el análisis de uno, durante el partido y en el momento donde hay que decidir las cosas, que es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de decidir situaciones antes de que sucedan y no después de que sucedan, es muy diferente. Y lo de los goles recibidos, ¿cómo evalúas? El primero quizás una falta evitable, los 2 goles de pelota parada, obviamente, si ahí hubo más virtud del rival o más falla de la marca de tu equipo. Sí, por ahí el primero viene en un momento clave, creo yo. Lo habíamos puesto 2-1 nosotros a los 47 del primer tiempo, 2-0, perdón. Podríamos haber evitado ahí ese pasaje del lateral profundo que quedó desprotegida la zona, sabiendo que ya se terminaba el partido, y bueno, y después un full que podríamos haber evitado. Me parece que después ya a la hora de analizar el tiro libre hay una muy buena ejecución de Quintana. En esa jugada puntual me parece que es mucho mérito de
Quintana, que patea fuerte a un lugar difícil para una defensa que está entrando, y Duarte peina bien. Creo que esa es una situación de mérito del rival. Y el segundo sí podríamos haber hecho un poco más, porque es una jugada de duelo defensivo donde estaba la marca y saltó muy solo. Pero bueno, cosas a corregir. Juan Pablo, se vienen dos partidos, me parece, claves. El jueves frente a Guaireña, cuartos de final Copa Paraguay, y después frente a Guaraní, el próximo partido. O sea, ¿cómo lo vas planificando? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Vas a cuidar al plantel? ¿Vas todo por el todo en Copa Paraguay? ¿Cómo viene un poco la planificación? Yo no soy un entrenador de cuidar. Yo trato de elegir lo mejor para cada partido. Y lo mejor es tener a todo el plantel en buena forma. Así que con el correr de las horas iremos decidiendo qué es lo que creemos nosotros como cuerpo técnico que es lo mejor para el partido de jueves, y a partir de ahí buscar qué es lo mejor para el partido del lunes. Pero no soy una persona de planificar de acá una semana, y trato de jugar cada partido como si fuera el último. Así que en ese sentido correrán los entrenamientos hoy, mañana, y después decidiremos qué es lo que creemos que está mejor para el jueves. ¿Y querés ponerlo mejor para el jueves? ¿Cómo, Arturo? Si querés ponerlo mejor para el jueves, en principio. Yo, un entrenador quiere ponerlo mejor todos los partidos. ¿Está bien? Estamos hablando de Copa Paraguay, es uno de los candidatos al título, por eso te preguntaba. Sí, no es que tenemos un torneo por delante del otro. Queremos acá al final tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en el torneo local, y sí disputar la Copa Paraguay con la idea de, como primer objetivo, llegar a la final. Muy bien, Juan Pablo, gracias por tu tiempo, muy amable. Abrazo enorme. Igualmente, Juan Pablo Pumpido. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 al 8. Ferropar S.A. 43 años construyendo. Se lo sienta afeitado. Y si pasa que ayer sí, pasa que un 2-0 y te terminan empatando y era una fiesta, ya lo tenés controlado, segundo, entonces me parece que siempre perder es no cae bien, pero perder y estando ganando 2-0 es probablemente uno de los resultados más dolorosos. Aparte, ¿no? El equipo viene en alza porque los dos últimos resultados, victoria ante Cerro, victoria ante Tacuaril, ayer si ganaba confirmaba que estaba... Lleva 6 sin perder. Sí, 6 sin perder, pero sumando 2 partidos de Copa Paraguay, o sea 4 de clausura, 2 de Copa Paraguay. Crea muchísimas situaciones de gol, porque impresionante la estadística, pero atrás es el talón de Aquiles. Le convierten muy fácil, le hacen goles con muy poco. Tuvo muchas ayer. Y ayer le hicieron 2 de pelota quieta. Sí, 2 de pelota quieta. No, y aparte de las que crea, falta una mayor capacidad de resolución, hasta inteligencia, diría yo, en algunos movimientos. Porque varias veces valoramos, Marcelo Ferreira pelea todo, nadie puede discutir la pelea. Es el único que viene teniendo, pero dentro de todo. A veces él, cuando tiene que dar el último pase, toma esa mala decisión. No tiene técnica, pero es muy útil para el trabajo que hace. Es un jugador clave hoy en Luqueño Ferreira. Ahora le falta, si tuviera técnica no estaría en otro lado. Pues tiene todo, batalla, pelea, lucha. Entonces su problema es la técnica, pero es un jugador sumamente interesante, clave para mí, clave para Luqueño. ¿Cómo te va, doctor Litore? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, doctor? Todo bien, todo bien. Difícil lo de Libertad, estas 4 derrotas consecutivas no es común. Y sí, la verdad que estamos en un bajón futbolístico que es real, ¿verdad? No podemos salir, tratamos de encontrar la salida, pero de momento no podemos salir. ¿Y qué le pasa? ¿Qué reflexión te deja? ¿Qué dice Garnero? Y nada, está todo bien, el equipo está, a los jugadores no les falta nada, el único cambio que hay con el semestre pasado es que no podemos practicar ni jugar en nuestra cancha, ¿verdad? El resto es todo igual, Arturo. Ni un problema, no hay nada, pero el rendimiento no va acorde con todo lo que el trabajo que se hace. ¿Y cómo se puede sostener una cosa como esta, en el buen sentido de la palabra, cuando hay 4 derrotas consecutivas, el ambiente, lo que dice, adentro debe ser difícil?
Y el ambiente no es bueno, indudablemente, ¿verdad? Porque ni ellos están acostumbrados, ni nosotros estamos acostumbrados a perder, a tener una racha así negativa tan fuerte, ¿verdad? Pero hay que trabajar, vamos a seguir trabajando, creemos que lo que hicimos está bien y lo que se está haciendo también, y bueno, es cuestión de ver que los jugadores también levanten un poquito su rendimiento y podamos revertir en las fechas que faltan, y subiendo un poquito en la tabla, ¿verdad? Porque es bastante incómodo ver dónde estamos ubicados. Fuera de lo futbolístico, en lo que pasó con la seguridad privada, ¿y te hicieron un pedido a los responsables o no, doctor Ditore? Y nos quisieron enchufar a nosotros la responsabilidad, y no entra en ninguna cabeza de nadie que cómo nosotros a nivel de directiva vamos a dar las indicaciones al personal de seguridad. Ellos tienen un protocolo, nosotros lo único que hacemos es contratamos una empresa privada para que colabore con la policía en los anillos de control. El protocolo, la forma y el personal que ellos tienen son de la empresa, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Y vos le dijiste por qué pasó? ¿Hablaste, llegaste a hablar con el encargado? No, yo lo que hablé, sí, claro que hablé. Cuando a mí me avisan de que estaba ocurriendo eso, yo estaba ahí en el estadio, le llamo al encargado, era de la empresa, y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, sí, no, se suspende todo eso. ¿Y a quién sabe dónde salió esa cuestión? Si eso no... se supone que ellos manejan las leyes, manejan los protocolos y saben lo que tienen que hacer. Claro. Una empresa que trabaja en eso. Yo no le voy a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Te sorprendió? Muchísimo. Claro que sí, muchísimo. Y bueno, pero ya está, el daño está hecho. Las disculpas, si ameritan de parte nuestra, están dadas, y bueno, y hay que sacar algo de esto. Si hay que sacar algo, hay que tratar de que no se repita, ¿verdad? Y bueno, aprender de esto. Vos mismo estás diciendo, nos enchufaron algo que no es, está diciendo. Y sí, porque nos están indagando. Yo escuché a unos colegas tuyos diciendo de que las indicaciones y las órdenes vinieron a partir de la directiva, y ese es un disparate que no tiene ningún sentido. Y bueno, y por eso es importante, cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. Acá no tiene nada que ver en esto de los chicos, toqueteo, cateo, nada que ver libertad, está diciendo, doctor. Así es. Nada que ver, absolutamente nada que ver de rendimiento categóricamente en tu medio y en cualquier otro que me llame a decir, porque realmente no es así. No, por eso digo, está el prestigio de la propia entidad en esto, no es poca cosa, por eso lo está diciendo vos, doctor Ditore, como presidente de Libertad. Y sí, y es lógico, y así tiene que ser. ¿Y cómo justificó la seguridad privada? ¿Qué te dijo el encargado? No, es que se equivocaron, y bueno, y este y otro, y van a ver, y bueno, era cuestión de suspender, y la gente todavía no hice un análisis profundo de todo esto con ellos, y bueno, ahora para el próximo partido vamos a reunirnos y ver qué es lo que pasa. ¿Pero continúa la misma agente de seguridad? Y es una empresa que trabaja normalmente con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué explicaciones me da, y de acuerdo a eso vamos a tomar la decisión de si continuamos con ello o buscamos otra. No solamente la seguridad privada, acá también la Policía Nacional tuvo errores. También he visto que en las afirmaciones posteriores he visto que también la policía se da de manera que a lo mejor pudo haber venido una equivocación por ahí, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. ¿No habrá ningún comunicado o es suficiente con Monumental Fútbol a lo grande lo que está diciendo, doctor? No, ningún comunicado. Yo me comunico con ustedes, y yo sé que ustedes tienen como otros medios, tienen una audiencia muy grande, y creo que ya está esto bastante debatido y ya bastante hablado. Lo único que quiero es brindar la responsabilidad del club, porque la directiva jamás va a dar una directiva como esa, ¿verdad? Que le dicen a los chicos. Esa es una cuestión que no tiene ningún sentido. Y es bueno, contrario inclusive a las leyes, ¿verdad?
Y con relación al plantel, ¿cuándo definen lo que resta? ¿O ahora Copa Paraguay es prioridad? Y no vamos a terminar el año. Al terminar el año vemos qué es lo que hay, hacemos una evaluación general, vemos qué es lo que hay contratos que vencen, hay que ver si se renuevan, hay otros que se van a ver si se rescinden y se entonces hay mucho trabajo que después ver. Vamos a esperar terminar el campeonato, vamos a darle por lenta a la Copa Paraguay, que estamos en una posición todavía que podemos pelear, y ya el campeonato clausura, lógicamente ya no bajamos. Prematuro preguntarte si sigue Martín Silva, porque ya perdió la titularidad. Y es prematuro que preguntar que sigan cualquiera de ellos, porque todavía no lo hemos analizado, ¿verdad? Te lo digo con toda franqueza, lo veremos al terminar el campeonato. Y bueno, doctor Ditore, ya dijiste, la responsabilidad no es de Libertad, las indicaciones no fueron de Libertad para hacer una presión fácil, los incidentes, y como club está pidiendo disculpas de todas maneras. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque entiendo la molestia que tienen que haber sentido los padres al ir con los chicos a la cancha, ¿verdad? A mí me ocurre llevarlo también a mis nietos y también me molestaría eso. Pero ya está esto bien aclarado y creo que no amerita continuar al respecto, sino sacar las enseñanzas y las conclusiones que nos vuelva a repetir. Hablaste del estadio, que no juega Libertad en su estadio. ¿Cuándo termina la obra y cuándo juega? Antes de cerrarse el año. Estamos un poquito atrasados, Arturo, por el problema de los ríos, ¿verdad? Hay demasiado, en un principio se iba a traer vía Buenos Aires, porque los artefactos de la lumínica vienen de China, y con el tema de la congestión que hay en los puertos argentinos, es difícil, no tenían posibilidad de saber en qué época iban a estar. Entonces trajimos vía Chile, están llegando a Chile, también los puertos chilenos están muy congestionados y bueno, está un poco demorada la llegada a Chile, y una vez que llega a Chile ya vienen por vía terrestre, y eso nos demoró un poquito. Yo calculo que en un mes más, un poquito más quizás, terminemos. Quiere decir que nos va a jugar en su cancha cuando termine la temporada. Y queríamos jugar por lo menos un partido. Vamos a ver si llegamos. Ya es difícil, doctor, ¿verdad? Ya es difícil. Pero es difícil, sí, está difícil, esa es la realidad. Y bueno, son imponderables que nosotros no podemos manejar y que lastimosamente suceden, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre muy amable. Gracias, doctor, muy amable, doctor Ditore, gracias. Por favor, Arturo, gracias a usted por permitirme aclarar la situación y que tengan un buen resto de jornada. Gracias, muy amable, presidente Libertad. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sí, el mejor por lejos. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Ahí le dije a Gustavito en frase de colección que esa, porque fue claro, doctor Ditore. Sí, nos quisieron enchufar. No, pero bien, la manera como lo dijo todo. Nos quisieron enchufar. Esto dijo en frase de colección el doctor Ditore con los incidentes. En un instante más. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostado.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Olveira. Es quizás el responsable principal que Olimpia esté peleando el título. ¿Compartimos? Sí. Gran responsable. Muy bien. El domingo en el Chifazo sobre Libertad volvimos a tener tapadas espectaculares. ¿Son espectaculares las de él? Hay una contra Sanabria que es muy buena. Más que espectaculares, yo diría tapadas claves, porque no es tan espectacular. El guardameta Charrúa ya registra 9 porterías en batida en 16 fechas, una cifra impresionante. ¿Qué esto es? Arconcero. Sí, 9 Arconcero. Lo mismo que Kili Rojas. Y que ella es la competencia ahora, ya no figura. ¿Quién? Jam.
No, en esa no. Ahí son los dos que tienen mayor estos cantidad. Son estadísticas. Claro, entre Olveira y Kili Rojas, que tienen 9 arco en cero en 16 partidos, pero Olveira tiene más tapadas que Kili Rojas. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Covichec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. Acá envía algo, era la araña de Denis, yo no sé si qué es lo que es. ¿Qué dice el profesor? Vamos enseguida. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1239. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0181-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Hay que ver qué equipo pone Olimpia, si juega Prato o no juega, y qué equipo pone Cerro para el clásico. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancoop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancoop crece desde la raíz. 1239. Liquidamos todo en su tercera edición del año con los mejores y mayores beneficios. Viernes 25 de 7 a 20 horas, sábado 26 de 7 a 18 horas y domingo 27 de octubre de 9 a 17 horas. Descuentos reales y precios que solo en Tupi puedes conseguir. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Copa para el canto partido y ahora hoy. Hoy no, mañana, el jueves. ¿Quién? Los dos partidos. Jueves Luqueño Guaireña, 5:30 en cancha de Sol, y Guaraní Carapeguá a las 8 en la ex cancha de General Díaz. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresiones de aire. Comunícate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Y en la siguiente semana entra en acción Olimpia el jueves 31 ante Nacional, antes Sudamérica Libertad el miércoles 30. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. ¿Y los ganadores van a semilla? Sí, semifinal ya. Este ya es semi, ¿vio? Ahora cuartos. Los que ganan van a ser exactamente al título. Y 3. por ejemplo, para equipos como Luqueño, Guaraní y Nacional es la ruta más fácil para ir a Libertadores, porque llegando a semifinal, incluso quedando eliminados, si por ejemplo después la final es Olimpia Libertad, con la posibilidad de ganar el tercer puesto, alguno de ellos podría ir a la Copa Libertadores. Lo que envía la araña, estamos en Piribehuí cantando con este capo, con Carlos Alcaraz, grupo Sintonía, vos conocés de Piribehuí. Vení para Arturo, festejo el título, dice la araña. Música serrana, de sabor aprisionante, que contagia el diapasón. Ese espíritu encadenado de los cerros. No, pero él no canta, a lo mejor que no cante la araña. No, ese ya cantaba demasiado bien. Si quiere, por eso. Él está para acompañar y comer nomás. No me manda la dirección y eso. Otro día, gracias por la invitación, araña. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Cortés siempre está con allá en Brasil y no habla. ¿Por qué no quiere hablar? No, que no puede, ya está haciendo por una cuestión interna de lo que es. Bravo, está en Brasil, Y otro colega que no hable de River, porque Olimpia está la expectativa hoy, a las 21:30. Sí, 21:30. Visto que los hinchas estaban invadiendo allá ahí. Sí, pero hubo agresiones a hinchas también. Y amenaza de muerte desde la barra de Mineiro, así como ya lo fajaron a lo de Boca, lo fajaron a lo de San Lorenzo, ya le amenazaron a los por algún colega que cubre Atlético Mineiro, o a un colega brasileño no puede dar el ambiente. En octubre cumplimos 39 años cuidando tu futuro. Afiliate con 140.000 guaraníes y te exoneramos la matrícula. Puedes contar con nuestras soluciones financieras. Visita nuestras redes. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, jubilación privada voluntaria. 39 años cuidando tu futuro. 1242. Si nos quisieron enchufar a nosotros la responsabilidad. Y no entra en ninguna cabeza de nadie que como nosotros a nivel de directiva vamos a dar las indicaciones al personal de seguridad. Me comunico con ustedes y yo sé que ustedes tienen una audiencia muy grande y creo que ya está esto bastante debatido y ya bastante hablado. Lo único que quiero es brindar la responsabilidad del club, porque la directiva jamás va a dar una directiva como esa, ¿verdad? De que revisen a los chicos. Esa es una cuestión que no tiene ningún sentido. Frases de colección.
colección. Si no quisieron enchufar a nosotros la responsabilidad. Si no quisieron enchufar a nosotros la responsabilidad. Y no entra en ninguna cabeza de nadie que como nosotros a nivel de directiva vamos a dar las indicaciones al personal de seguridad. Me comunico con ustedes y yo sé que ustedes tienen una audiencia muy grande y creo que ya está esto bastante debatido y ya bastante hablado. Lo único que quiero es brindar la responsabilidad del club, porque la directiva jamás va a dar una directiva como esa, ¿verdad? De que le dicen a los chicos, es una cuestión que no tiene ningún sentido. Frases de colección. Aclarando el doctor Dittori, aceptando posición como presidente de Libertad. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 al contado $33.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SR. 12:44. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, Yopusupe, Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Quiere decir que después del resultado de ayer, Olimpia ya está. Y tuvo una fecha. Está encaminado. Cada vez más cerca. Está encaminado. No, todavía no está, Arturo. No, todavía no está, pero está encaminado. Gana el clásico y ya está. Tiene 2 marcadores. Sí, él tiene los huevos, Víctor Villalba. Hasta el empate. Hasta el empate. 2 marcadores. ¿Qué te enoja conmigo? Se enoja conmigo que el mal. No te enojes nada conmigo. Yo creo. Gana el clásico, pero si gana. Si gana. Es el gran candidato. Si gana el clásico y 90%. Si no pierde, ya está. Ahí está, Carlos, que dice, si no pierde. Si no pierde, pero tenés que mirar el calendario. Claro. No van a hacer los 10, 15 puntos después los otros. Dos resultados tienen a favor. Sí. El calendario le favorece. Olimpia ya jugó con Cerro, termina los rivales que uno. Bravo, digamos. Está Meliano antes, que le sacó puntos, pero cuando está en racha, ese partido que nunca pudiste ganar, termina ganando por contagio. Después del clásico le va a quedar a Meliano, después está Cuarel, después está Cuarel, después del clásico, y el siguiente juego es 2 de mayo. Nacional y Nacional y el último partido. Pero Víctor, vos mismo estás diciendo. Vos dijiste gana y este campeón, dijiste. Y pues si empata, tiene ventaja. Nacional se le acercaría a 4. Pero juega con Nacional. Esa es la ventaja. ¿Qué te dijo el técnico de Nacional ayer? No, y que los de atrás ganen todos. Pero ¿qué te dijo el técnico de Nacional? Él siente que el equipo está diferente, se interpreta. Es decir, cuando Nacional tuvo que salir a ganar, perdió 5 puntos. Sí. No, yo tampoco creo que Nacional llegue. Y eso ya es una cuestión anímica. Una cosa es un equipo que no sale campeón, que no suele ganar, jugando a 8 o 10 puntos de la punta y no es el candidato, entonces gana y cada vez que se acerca aumenta de responsabilidad y ahí ve la reacción, se autopresiona. Claro, por eso lo declaró como si tuviera una decepción de que no por el grupo, sino que él no pudo transmitir ni variar lo que él ya sintió en los entrenamientos, porque él lo que quería era variar. Es decir, entrenamos mal. Es decir, hay un viejo dicho en el fútbol: el que entrena bien juega bien, el que entrena mal juega mal. Normalmente, normalmente. Cuando vos ves que tu equipo no entrena bien por distintas razones, ya está. Vos decís, yo te veo un calentamiento y te digo, este equipo tiene 90% de ganar, 10. Fíjense ahora que se ve, fíjense y vayan jugando con eso y van a ver que el equipo que calienta mejor es el que gana. Si calienta mal, aunque vos quieras cambiar, no lo cambiás. Mi pregunta es esta: ¿esperaba Olimpia la diferencia que tiene? ¿Cómo lo mira desde la dirigencia Olimpia? Porque tiene el título en las manos. Sí. La verdad, ayer estaba diciendo a Víctor, famoso con Santiago Riquelme, campeonato aparte. Antes, en mi época vieja, el que peor está que gana un clásico, campeonato aparte. Sí. Pero hay que ver si se da ese adagio. Hoy. Era clave el partido con Libertad y ganó Olimpia. Claro. Y así, y Olimpia puede especular este partido.
Y tiene, el empate le sigue. Es decir, estadísticamente haciendo el 66%, que es menor, que es menor que el porcentaje que necesita para salir campeón, matemáticamente estoy hablando, Olimpia es campeón. Pero Carlos quise hacer el empate, pues no le sirve. No, Cerro claro. Y entonces Olimpia va a jugar con esa necesidad de Cerro. Se puede abrir. Sí, pero tampoco puede entrar pensando en empatar. Si vos jugás a empatar, perdés. Germán Capa, vos perdiste la paciencia conmigo. A veces, no, lo que te digo, pero hay dos resultados. Hay dos resultados. Entenden lo que digo. Olimpia ustedes los técnicos recibidos. Sí. Yo pongo el equipo en la cancha. Sí. Yo sé que este va a tener que atacar. Yo no dije que el empate le sirve. O sirve o no, es relativo. Sí. Yo digo que yo puedo jugar con tu necesidad. Eso sí está claro. No sé si se entiende. Sí, el que tiene que salir a atacar el Cerro. Y si no ataca, Olimpia le va... ¿Sabe qué va a hacer Olimpia? Tipo Cubilla. Le va a mirar... Así es como juega. Le va a la pelota. No se va a apurar. No se va a apurar. Tiene que salir a buscar es Cerro, eso está claro. Y bueno, entonces ¿qué va a hacer Palermo? Que venga nomás. Le vamos a dar la pelota a ver qué hace. Sí, pero y con puede, cuidado. Puede cambiar mucho el panorama estando después. Puede ser partido aburrido, clásico aburrido. Tal. Si gana vos Cerro, venís y yo te espero. No llegás, te desesperás. Yo no digo para qué dejarle nomás que ellos vengan. El que tiene la obligación, aunque Horacio Pucinelli no le gustaba al distinguido colega al usar la palabra obligación, él decía necesidad, que por obligación, es Cerro. Por su gente, por su hinchada, por la tribuna que le dan menos público, por la dedicatoria que pueda haber si es que Cerro gana terminado el partido. Y los antecedentes, ¿hablan de cuánto empate, Víctor? 7 seguidos. Y vamos a recordar con Gustavito. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion. Anímate a probar sus puntos de estía que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Code Passion, Control Lost You Are. Parece que ustedes no me entienden cuando hablo. Y menos Cafa, Germán. Cerro no sabe en el medio campo jugar sin pelota, sin toque. Cerro tiene que atacar. Aguayo, el Cecilio no está, el regalo y el medio campo titular es Aguayo, Piris Damota. ¿Y cuál es la característica de Cerro? ¿Y cuál es la característica de Cerro? Atacar. Sí, Cerro no sabe conservar. El único ahí que marca bien es Piri Damota, porque Enzo se acomoda, tiene un ida y vuelta interesante, pero no es fuerte. La molestación de autoridad de Enzo Jiménez. Sí, lo empujó al árbitro. Pero increíble, ¿cómo estás a molestar a ese chico? No me había percatado en el partido. Se puso un poquito porque si el árbitro estaba riguroso, está bien la amarilla, se dio cuenta que se equivocó. Es para sonreír y todo. Y después Aguayo y Rodríguez son livianitos. Aguayo necesita espacio. Pica todas las veces, no termina bien todavía, pero necesita espacio, es peligroso en espacio. Olimpia lo que te va a hacer es achicarte, puede entrar por una cuestión de estrategia a presionar de entrada para confundirte después. Y en el fútbol hay dos formas de jugar y todos buscan un solo objetivo, es generar espacio. Y se supone que Olimpia va a tener ese espacio y tiene gente rápida. El Red es rápido, el otro es rápido, Benítez rápido. Y tiene un buen lanzador como Richard, que te va a meter pelotazo. Y si está Prato, va a jugar Prato. Entonces Cerro para usted no tiene lo que presentarse. Yo no creo que arranque Prato. ¿No? ¿Cómo, Arturo? ¿Cómo dijo? No, Cerro tiene la obligación. ¿Cómo que se va a presentar? Tiene que la obligación de entrar y... lo que... Germán, parece que vos tenés problemas de concentración. Sí, es la última chance que tiene pelea de título. Entenden lo que digo. Si la responsabilidad la tiene Cerro y Cerro va al ataque, tiene Olimpia mucho a favor y ya va a depender de Palermo cómo administrar. En la medida que van pasando los minutos, la exigencia para Cerro va a ser mayor y el riesgo va a ser mayor. Sí, ustedes saben porque entraron al campo, pues nosotros miramos desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa, niño? ¿Es así? Y así es la película. Esa es la película. Cerro no tiene... ¿Por qué dice que no lo entiendo? Sí lo entiendo. ¿No entendés? Sí, pues, si Cerro a los 5 o 10 minutos, Olimpia le hace un gol. Termina todo para Cerro. ¿Por qué si quedan 85 minutos después? No puede. No, entendeme. Pero esa película sería dramática para pero no entiende, pues, Germán. Porque encima con los fantasmas dando vueltas. Ya está entendiendo, ya entendiste vos. Ya entendieron, no quiere entender este señor. Vamos a explicarle a Arturo. Pero por supuesto que pero vos entendés lo que digo, ¿quién empezó ganando? Yo te doy la pelota y yo te hago un gol de concha. Franco le mete a Redes hace el juego, pum, gol. Cerro, usted se imagina, ya tiene la bola de cristal. Pero el empate le sigue sin servir. Pero ahí es donde se va a ver la personalidad del plantel. A ver si aparece Olimpia. Parece que vos no entendés. Yo no entiendo. No entendés. Y quiero ser respetuoso. ¿Está bien? Voy a hablar en estos términos. Sin nervio. Sin nervio. Me cuesta. Sí, el partido va transcurriendo 5, 10. No digo que vaya a ocurrir, ni es expresión de deseo. ¿Sabe el técnico de Cerro, Carlos Jara, cómo se va a plantear? O Jorge Martín Núñez, que es su principal asistente.
Yo, Palermo, tengo que darle buena lectura al partido. Entonces va con dedicatoria para Germán Cafa. En la medida en que vaya corriendo los minutos, puede ser 10, 15, si Cerro no llega al gol, eso aumenta la ansiedad, porque Cerro necesita ganar. Sí. El empate no le sirve, le favorece a Olimpia. Hasta ahí le estoy entendiendo. Bueno, ¿qué pasa? Me vas a decir que Giorgio Arma, ¿qué pasa si le hace un gol Olimpia? Rápido, temprano. Dedicarle por Se derrumba de entrada Cerro. Pero bueno, ahí está la madurez del equipo, saber manejar eso. ¿Cuántas veces ha demostrado? Te está diciendo, y vos pensás igual, ¿verdad? Que ha dicho sea paso, apareció nuevamente. Pero no levantó grandes partidos. No, pero es un problema de tu plantel, pero en el fútbol no es eso. Claro, no es pero matemático. Cerro tiene argumentos, es que yo te hago un gol. Explicarle a vos que somos... Cerro lo puede empatar y le puede ganar por No, por supuesto que puede, pero le cambia la historia. Sí, pero me voy a ir antes del programa. Me voy a irme a la puta, no entendés. Ahora, ahí puede Después se aprovechan redes y nos ponen, no quiero más. Y los perros ponen en el TikTok, pusieron que discutimos en televisión el domingo. Puede pasar. Nosotros ayer Santiago. Puede pasar. Debates todo el día, Vos entendiste lo que digo. Es que Germán Cafa se ¿Y encierra. a mí no me entendés, Víctor? No te entiendes porque vos sos muy lírico. Sos lírico, Germán. Cuando querés ser lírico sos... Parece que vos no entendés. Por supuesto que puede dar vuelta a cualquier equipo en el mundo. Claro. Pero la tendencia en el último tiempo de Cerro no fue así. No le alcanza el empate. Tiene que ganar. Pero yo soy caras ayer. Al minuto más un gol Olimpia, yo digo, mejor, vámonos, retirémonos entonces. Correcto. ¿Por qué no hacen este análisis también? Es correcto lo que dicen. Un gol le cambia la historia. Ahora, espera, ¿cuál es el problema de Cerro en el 0-0? Que tiene que asumir la responsabilidad de atacar y de ganar el partido. Que es el déficit de Cerro históricamente. ¿Tá? La historia de Cerro le juega en contra. Cuando tiene que asumir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te hacen un gol. Vos que nunca asumiste, ¿qué sentís? Desesperación. No, acelerada. al todo nada. Claro, que tenés que ir. Te va a ir desordenadamente. Claro, es otro partido. Dejate de pensar. Dejate de pensar, poder. Te desbloqueás, Carlos. Claro. Entonces, eso también puede resultar a veces positivo a veces. Claro. Depende cómo maneja el otro equipo esa locura tuya, si tiene el carácter el otro equipo para aprovechar que vos enloqueciste. ¿Qué significa enloquecer? Te liberás de todas las preocupaciones que tenés en mente. Puede suceder, yo no digo que va a suceder, pero puede suceder. Son cosas que tenés que... Porque es un clásico se juega diferente. Por eso que a los 25, 30 minutos del segundo tiempo, no porque los entrenadores no quieren, el propio jugador comienza a arriesgar menos, porque perder un clásico te golpea. Entonces, si está empatado, voy a intentar ganar, pero ya con cierto resguardo. Por eso muchos clásicos terminan empatados. Cuando el presente de Cerro hoy, cómo juegan, deja muchísimas dudas. El último partido, voy a hablar en este tono, especialmente para Germán Cafa. Otra vez, 14. Y sí, apenas ganó. Miento, digo la verdad. Los dos últimos en realidad, en general también. Brillante, Víctor. Pero somos 6 puntos, Arturo. Justito nomás por el penal medio que... 6 puntos. Qué grosería quiero decir. No, pero 6 de 6 somos. Jugó 2, ganó los 2. Parece que... Hacerlo se le termina. Yo no digo que vaya a ocurrir, porque alguien puede pensar mal, como diría el querido Alvarito Ayala, y después piensa. Carlos Jara, Jorge Martín Núñez y sus ayudantes, oyendo la Cabrera, tiene que pensar bien qué hacer. El partido tiene que jugarlo Cerro, no tiene que jugarlo Olimpia. A ver si la lectura comprensiva. Y vos no habla, Pancho. Yo coincido en que el escenario ideal para Olimpia va a ser la necesidad de Cerro. Va a ser muy parecido a ese segundo tiempo frente a Libertad, probablemente en algún momento del partido. O sea, Cerro adelantado, metiéndose en territorio de Olimpia. Si yo tengo que rifar la pelota, voy a rifar. Si yo soy Palermo y te hago el gol, si hay que rifar, se rifa. Si hay que tirar a la tribuna, se tira a la tribuna. Como dijo Vilar una vez, ese partido no se juega más. No se juega brillante. Eso nomás lo que... Ahora la estoy entendiendo. La responsabilidad va a recaer en Cerro. O se le pierde todo. O Paño.
Si es que no obtiene el resultado, miento. Y Olimpia ya se va. Se le terminó todo para hacerlo. ¿Sabés lo que es todo? ¿Cuántas fechas van a faltar? 5. Sostener por si Cerro llega a perder. Al que sí le puede llegar a venir muy bien es a Nacional. Y meterse ahí sobre el final un empate, por ejemplo. A partir de allí, ese escenario. Un empate para tratar de... Porque va a tener el partido a su favor. Pero solo que esta última imagen no es buena. No. ¿Cómo se hace? Ahí le pregunto a Carlos, ¿cómo se hace del otro lado para tratar de nuevamente darle vida a tu plantel? Porque como que está un poco quieto ahí Nacional, digo. Y Nacional necesita una reacción anímica, por eso lo de Bernay, y está trabajando en eso. Y hoy le planteas la realidad, es decir, por no arriesgar le pasa esto, ¿qué más esperan para arriesgar? Porque él está convencido que su equipo está para más, o si no, no va a declarar lo que declaró. Entonces él está tratando de sacudirle al grupo para que se suelte. Es decir, Nacional hoy, los últimos partidos, que ustedes vieron, yo no lo vi tanto, está atado. Él cree que por eso no ganó, no sumó. Claro, entonces, primero fue en privado. No tuvo la respuesta, entonces hizo las declaraciones que hizo ayer de que entrenaron mal. Y entonces, muchachos, entrenando mal, no asumiendo, no le ganamos a nadie, asumamos. Total, podemos perder, ganar o empatar. Pero asumamos, déjenme irme feliz en mi casa porque asumieron. Ese es lo único que te queda, es anímico. Oscar Ullón dice últimamente en los clásicos con Olimpia marcaba goles tempranamente y Cerro nunca pudo remontar. Hasta el empate. Todo terminó en empate. Y ahora no le sirve. Hay una situación nomás que quiero. Ahora que Olimpia con el tema de... Espera un ratito, Darío. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que busca para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bien a jamones y fiambres. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Saca el número después para hablar, Pancho. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Nuestra capital será la anfitriona en lo mejor del fútbol sudamericano. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Así queremos hacer todo el programa, ya está, ya, Pancho. Trae nomás la guitarra. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rotas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hoy tenemos el termo de San José. Hierro a la doctora Nelly Chávez. Hoy está de cumpleaños, Arturo. Muchas felicidades, doctora. Gracias con hierba San José, con la hierba, festejando a la señora Nelly, muchísimas felicidades, que disfrute con la familia, la tuvimos el sábado acá, la señora Nelly, muchísimas felicidades. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Nosotros hablamos mucho, Pancho Bono. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Con descuento, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Primero, mi niño oyente del CNT, al señor de Río Rotela, muchísimas gracias. Y después las 10 llamadas para el termo de San José. Así que vamos a ir cumpliendo también con eso y después nos abocamos nuevamente ya al... Dicho sea de paso, ya está la imagen en el Twitter igualmente del Yo termo. puedo retuitar. Sí, ¿cuándo pusiste? Ahora me marca 4 segundos. Muy bien. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, salud y belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas. Calidad Fapasa. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Estar oyente frecuente para los cartones de CNT. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Juan Zamudio, 394. Correcto, Juan. 394, tenés tus cartones de CNT. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. ¿Quién ganó, niño de CNT? Ganó Juan Zamudio, 394. Juan Zamudio, Gin Andrade, puedes retirar ya los cupones CNT. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Vamos por 10 llamadas, niño. Muchísimas gracias, San José.
por el termo, que 10 llamadas, metele por niño. 618-4700, 618-4700. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a descubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Vamos con los oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Molinas, 940. 940, anotada María. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Y en nuestro Twitter está justamente Niño el termo que pueden observar. Ah, sí, precioso. Twitter está muy bien, de fútbol a Indalco, seguridad industrial, zapatones, fracol, 100% cuero, cacos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Ramón Rodríguez. Ramón, últimos 3. 993. Anotado. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automoto. 13-4. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Más oyentes participando del premio Yerba San José. Hola. Hola. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Adal Olopson. Adal, últimos 3, Adal. 128, 128. Anotado, señor. Cuando nuestro asado y la albirroca coinciden, disfrutamos distintos chorti, carne 100% chaqueña, costilla, tapacodrilo, un delicioso vacío y no puede faltar el choriqueso chorti, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Nuestro asado es de selección Chorti Beef, sponsor oficial de la albirroca. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. 13-5. Más oyentes, hola, buenas tardes. Niño ídolo, Cristian Ríos, 623. Anotado, Cristian. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes y regalo que puedes usarlos al instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. 13-5. Be My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Be My Flores General, día 640. Teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Be My Flores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Señor, ¿tu nombre? A ver, se recortó, repetime, Gustavo. Acuña. Correcto, últimos 3, Gustavo. 686. Anotado, señor. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctuosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Biotic Pharma. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. También puedes ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Vamos por allá, más 6. Hola, buenas tardes. Hola. Señora, ¿su nombre? Bianca Delgado, 516. 516, correcto, Bianca, anotada. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. En Erimar encontrás carpas, engantes, antivuelcos, barrasletas, damas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Cara. Fernando, últimos 3, Fernando. 1. Repetime. 201. 201, correcto, Fernando, anotado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Pásate ya a salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Hola, buenas tardes.
Hola niño, buenas tardes. Señor, Wilson Maldonado, 524. Anotado, Wilson. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Más oyentes, hola. Niño, señor. Oscar Murínigo, 541. 541, anotado, Oscar. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera media 300 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Más oyentes, hola. Hola niño. Señor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Silvio del Valle, 738. Silvio, 738, anotado. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso de Baile la tradición, el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa. ¿Cuántas llamadas, niño? Completamos. Completamos. Sacamos uno que es Macapa. Listo, le entrega los papelitos con hielo al termo de San José. De San José. El 6, Bianca Delgado, 516. Bianca Delgado es la ganadora del termo de yerba mate San José. Bianca Delgado, 516. Tenés que pasar, Bianca, por O'Higgins Andrade, Telefuturo, ya está tu nombre, y pasar y retirar tu premio, Bianca. Mucha felicidad. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1311. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Si hablamos esta mañana con el comisario Fernández, quiero hacer una pregunta nomás con relación a este clásico de lo que es, porque es interesante si nos puede atender. Digo que 1 hora antes ya tiene que estar la barra. ¿Y dónde se ubican? Acuérdense que los de Olimpia, al acceder al estadio, entran 10-15 minutos después de comenzar el partido. Y va a haber mayor gente de Olimpia que de Cerro. Entonces queríamos preguntarle eso, si no ahora será a las 18. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. No, bandera, bombo, desde luego, ahora, asumió cargo esta mañana. Si no, ahora le podemos llamar a la sede, le podemos llamar mañana, porque tiene que ir preparándose y advirtiendo. Su primer desafío como jefe de eventos deportivos es nada más y nada menos que un superclásico del último del año. Sí, señor. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1312. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizos paritero, pizza, probaste y te gusta. ¿No te atiende, Gerardo? Vamos a ver. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes, como el Mojito Blue y Apple Blue.
Búscalo ya en tu punto de venta preferido. 1312. Como Messipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025. Paquetes de viajes a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Después ayer nos dio cabida, niño, al WhatsApp, ha dicho los oyentes. Cierto. Ahora vamos a habilitamos. Igualmente en el canal de YouTube le tenemos abandonado. Pueden ir dejando allí nombre, apellido, de qué zona, país, porque muchos nos siguen en España, en Estados Unidos. Vamos a ir leyendo también los mensajes. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 armas de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. 1313. Precios fijos hasta el febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Yerba mate Norte clásica 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador 1.080 gramos, 1.400 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en stock y Stock Express. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ditore dijo, no, la palabra no es muy común, no quería enchufar, dijo. Sí. Él puede protocolarmente no usa mucho ese término. Sí. Doctor Ditore. Si no quisieron enchufar a nosotros la responsabilidad. Si no quisieron enchufar a nosotros la responsabilidad. Y no entra en ninguna cabeza de nadie que como nosotros a nivel de directiva vamos a dar las indicaciones al personal de seguridad. Me comunico con ustedes y yo sé que ustedes tienen una audiencia muy grande y creo que ya está esto bastante debatido y ya bastante hablado. Lo único que quiero es brindar la responsabilidad del club, porque la directiva jamás va a dar una directiva como esa, ¿verdad? De que le dicen a los chicos, es una cuestión que no tiene ningún sentido. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Presidente Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Instagram @cerámica_Itagua. ¿Qué pasó en la apertura 2020 en instantes? Equipa tu casa este verano, heladera midea 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo terminó el partido? Apertura 2020 fue en la época de pandemia. ¿Vos tuviste, veo? Sí, tuve que estar. Tuviste que estar. Sí, porque tuve la dicha de... Ahora cambia. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. El de ida fue en para uno con público todavía. Antes que se desate la pandemia, había jugado a Nueva York, me acuerdo. Tuvo un cabezazo cerca del arco de Muñoz. Al palo terminó izquierdo. Empate. Y el de vuelta ganó Cerro. Dice Gustavito, desde la apertura 2020, en la fecha, esa sexta fecha, 1-1 terminó. 1-1, sí, 1-1. Ese jugó de Bayor. Cabezazo, gol. Offside, todo anulado. Offside, Carlos Correa, Churín, solo de cabeza. Anulado por el asistente 2, Eduardo Brito. Severaquino le dijo no. Ahí ahora el VAR la advierte, va el gol. Claro. El VAR concreta el gol. Habilitado Churín. Gol. El Cerro Porteño, Diego. Churín viene el festejo de Diego Churín con el público apostado en la tribuna. Solo venida España. Josué Colmán Churín, la dupla en esta oportunidad de gol. Y lo hizo Churín contra el poste izquierdo. Cerro gana 1-0. Esto por franqueado. Cerro gana 1-0. Diego Churín contra el poste izquierdo. Cerro gana 1-0. El festejo en Sugrana en la tribuna. ¿Cuánta gente afuera? ¿Cuánta gente afuera? Sugrana festejando en el superclásico gol de Churín. Las pasiones de vida con ventaja del visita para uno. Lo hizo Churín. Pelotazo en el aire. No lo puede parar Antolín de cabeza. Churín al bote izquierdo. Cerro gana 1-0. Lo hizo Churín. Roja para Bebe brillante. Tiró. Gol, 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 gol. Por bajo contra el poste derecho de Muñoz. Rodrigo Roca lo asista. Davis se mete a la área y tira por bajo contra el poste derecho. El coquedad contra la avenida Marqués López. El grito fracado. El festejo de Olimpia. Empata el partido. El decano lo hizo. Davis. Fuerza, fuerza, dice Muñoz. Empata Olimpia el partido. El grito en el bosque.
partido terminaba 1-1. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. 13-18. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Y lo no, la salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Recordamos el 1-1, Víctor. Formaciones de ese día, febrero del 2020. Olimpia, Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, José Leguizamón, Iván Torres, Alejandro Silva, Nicolás Domingo, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas, Derlis González, Roque Santa Cruz. Ingresaron Jorge Rojas, Néstor Camacho y Emanuel Adebayor. Cerro Porteño, Rodrigo Muñoz, Alberto Espínola, Juan Patiño, Juan Saiz, Santiago Arzamendia, Josué Colmán, Ángel Lucena, Juan Aguilar, Oscar Ruiz, Sergio Díaz y Diego Churín. Alan Rodríguez, Topo Cáceres y Federico Carrizo ingresaron en el segundo tiempo. Churín 21 del primer tiempo, abrió la cuenta. Derlis González 33 del primer tiempo, empató en para uno. Solo dos de Cerro, Churín y Carrizo, y solo uno de Olimpia, de ese plantel, que es Richard. Explotó el pozo grandioso el cartón número 1.000.000. Explotó el pozo grandioso el cartón número 1.028.313. Se ganó una Toyota Crown híbrido 0 kilómetros. Controla tu cartón, puede ser el dueño de este autazo. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gona, todos les gusta. 13-19. Se viene el Caterham Running 6K volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 120.000 guaraníes en nuestro sitio web. Damos lugar al WhatsApp. ¿Qué número, niño? 0971-1080-10. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, cemento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0983-604-300. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, con respaldo de garantía de Electropar. Audios. Arturo, si vos te vas en el estadio River o de Boca o qué sé yo y no llevas tu credencial de periodista, no te van a dejar entrar también, Arturo. Así mismo, por eso llevé y entré y tenía credencial para tu tranquilidad. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 083-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Mer Automotores. Comandante, ahí en el 2012 me acuerdo que Cerro salió campeón, venía escolta así como ahora de Olimpia, y en ese clásico que se jugó, Cerro gana y sale campeón. Con el gol de tiro libre de Fabro en el 2012, no sé si se acuerdan. Ahí Víctor tiene buena memoria. Nosotros no Apertura tenemos 2012. Pero siempre recordamos el partido previo que Carlos, el de tiro libre, fue el técnico de Luqueño y Luqueño le gana. ¿Ese tiro libre? Sí. No tenemos memoria. No tenemos. Todos nos acordamos de ese partido. Claro. En este octubre Rosa Sismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales a Sismet PY. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros. 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Comandante, demasiado de la estrellita, ya te creen, vio PH Dúo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellera 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y acceso sur, casi 1 de mayo. Arturo, ¿cuál es el prato del día en estilo campo? ¿No será prato a la naranja? Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sé el mejor por lejos. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 081-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Comandante, ¿qué tiene Olimpia este fin de semana?
Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le. Apostala, a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Pero qué boludo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en redes como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. ¿Por qué te dicen así por Arturo? O sea, porque nunca cuenta toda su historia, porque no tiene memoria, wow. Muy claro nomás son, por eso no me lo cuenta todo. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1323. ¿Necesitas plata? En La Plata Empeños te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Comandante, ¿qué tiene Olimpia este fin de semana? Demanda, boludo. Va a pagar. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro con Bancopp? Lo haces posible. Empecé a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancopp crece desde la raíz. Los perros, con un grupo para tentarse por Club Linaje. Vamos a suspender, boludo. Por favor, dale, oh. Liquidamos todo en su tercera edición del año con los mejores y mayores beneficios. Viernes 25 de 7 a 20 horas, sábado 26 de 7 a 18 horas y domingo 27 de 9 a 17 horas. Descuentos reales y precio que solo en Tupi puedes conseguir. Ingresa a tupi.com.py. Comandante, ¿qué tiene Olimpia el fin de semana? Después ¿dónde hermana ve? Comaru cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wasco, Hyundai, Pramac y Power Stream. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfruta Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comandante, un saludo a ustedes. Soy Pablo Florenciano de Raúl Arsenio Oviedo. Olimpia gana 2-0 el clásico. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como Hilao Razo Supermayorista. Todos los martes solicita tu tarjeta de crédito y disfruta de los reintegros por octubre. Martes y jueves, Farmacias Energy 35%, jueves Supermercados Real 20%, martes Puma Energy 20%, Caja Mutual 39 años cuidando tu futuro. Comandante, Manolo, el españolísimo. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años, 12.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Más info en nissan.com.py. 1325. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejotas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB Yala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Maré, Avenida Cacique La Maré, Casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Supe Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hablando de Manolo, arrasó en su debut en Chipre, 5-0. Ganó el partido, trepó al cuarto lugar, está a 6 de la punta y queda todavía mucho camino por recorrer con el Apoel Nicosia. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Jar. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Qué pucha, el público me Peñora y no japeo, Peñora y no bamba mensaje para cada público. Nada duele más que perderse una final, más si se juega en la ciudad donde vivís. El 23 de noviembre se juega la gran final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Otro audio. Arturo, ¿y qué pasa si Olimpia no sale campeón en este torneo? Arturo se va a la
Buenas tardes a todos. Tirasoles. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Veíamos mensaje en el canal de YouTube. Una pregunta para el profe. Si alguna vez quise jugar Interliga, dice Miguel Benítez. ¿Jugaste en Interligas? No, yo no llegué a jugar mi Interliga. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Petrobras, más que una promesa, una garantía. 1328. Comandante. ¿Qué? Comandante. Manolo, el españolísimo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Arturo, pronostica mi niña de la clásico. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria, 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Comandante, Olimpia gana 2-0 este clásico. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. 1329. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Arturo, comandante, Quise tiene miedo de decir que Olimpia es el campeón. No saque la jeringa, guaireño. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. No tengo miedo, al contrario, antes de jugar con Libertad dije que ganaba el gran candidato. Y hoy dije también que de 18 puntos tiene que perder 33%, que no se dan una tabla, matemáticamente no se dan el campeonato. Deducción lógica. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. 1330. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Arturo, vos condicionas cuando que te mencionas cómo Olimpia va a jugar el clásico. Dejale una caja que opinen también. Indalco No, lo que Germán hizo fue no interpretar lo que dije. Eso nomás. Bueno, listo, ya está. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores objetivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. Para ese que preguntó qué pasa si Olimpia no sale campeón, sencillo, Arturo no cobra su comisión. Será. Avísale a tu vecino, comentarle a tu jefe que sepa hasta el peluquero. Hasta el 31 de octubre es la Feria Isuzu País con descuentos increíbles en D-Max y MUX. No dejes pasar esta oportunidad única de llevarte tu próxima pick-up o SUV. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automotor. Arturo, José Luis Chilaver una vez dijo, cero no es nada, porque nunca ganó nada. ¿Cierto eso de verdad, Arturo? Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y te doy 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Pelé, Maradona o Messi? Pelé, ¿verdad? Pelé. ¿Y te causa gracia, Gustavito? Y ese oyente que llamó recién así mismo. ¿Y te causa gracia, Darío? Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos chortibis, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío y no puede faltar el choriqueso chorti, el auténtico, el original. Chortibis, sponsor oficial del albirroja. ¿Pelé, Maradona o Messi? Pelé, ¿verdad? Ah, Raúl González, él piensa como yo.
Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Arturo, Pelé, Maradona o Messi. Pelé, ¿verdad? Tira sobre. ¿Qué hay? Pero hay que ser plomazo. Pero están atentos los oyentes, bien. Sí. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ven May Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven May Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Ven May Flores. ¿Por qué no se le pone en el podio a Cristiano Ronaldo? Capaz no tiene una Copa del Mundo, ¿verdad? Pero individualmente uno es lo mejor de la historia. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Biotic Pharma. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Un saludo para toda la mesa. ¿Y qué pasa si el India sale campeón? Se viene la 47. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Lo que digan, Olimpia va a ser campeón este año. Nicolás Abogado Caguazú. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareca, Petec, Tehuacán, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. C Central España 330 San Lorenzo Unisal. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Comandante, yo para este clásico lo único que pido es que los jugadores de Olimpia calienten con ganas. Así ya ganan ya el partido según quise. Después de los 90 minutos el pego ya se va a jugar. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amaneceres Granjero Campo 9. Hoy 18:30 para Sebastián, porque a las 18 tenemos con Emilio Dar. A veces es mejor callarse a ese muchacho. ¿Qué digo yo? No, una respuesta que me pidió a mí no me da. Entrada en calor de clásico. Y antes de que diga lo que diga, es mejor callarse. El silencio a veces ayuda. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Qué tal, comandante? Para mí es Ronaldinho. Para él es Ronaldinho, el mejor jugador del mundo. ¿Pelé, Maradona o Messi? Pelé, ¿verdad? Pelé. Raúl González, presidente de eso. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Case, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué me pasó el moquete de Pancho y Cafa? No pasó nada, ¿vio? En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador medida 200 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13:35. Después de la tormenta, la calma reinará. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Buenas tardes, 13:37. Buenas tardes, Arturo. Don Arturo. Arturo, gracias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Enseguida, Red Monumental Satelital, Fabián Balbuena. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Arturo, la vez pasada estaba viendo, me fui en la cancha Trinidense Olimpia. Yo estaba enfrente de la cabina de usted, vos estaba transmitiendo. Y cuando metió Trinidense, Arturo, te he visto todito, pateaste la mesa y tiraste el micrófono de 15. Tranquilo, no, Arturo ganó contra Olimpia.
¡Qué plomazo! Sí. Desde los videos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Arturo, Pelé, Maradona o Prato. Prato, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este sí. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. Es una presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo, Ángel Ortiz o Justiniano. Ángel Ortiz, ¿verdad? El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Y esa es la gran pregunta del millón. Cristiano Ronaldo, Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Churino o Prato, Arturo. Ya sabemos quién, ¿verdad? Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero Pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Comandante, Pelé, Maradona o Messi. Pelé, ¿verdad? Parece que no entendés, comandante. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Pelé, Maradona o Messi. Pelé, ¿verdad? Pelé. A la puta, Raúl. Vos también te sumás, veo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya le vemos a Santi, el Fernandino, Sport Colombia. Ali, el nenito ya le asoció ya. El Toro Fernandino. Ahí está, Santiago por Colombia. Hermano. Listo. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Alcedito, cuando era mitad, y le llamé, me dijo, yo quiero esto, me dijo. ¿Qué? Yo le llamé por teléfono. Me condicionó. Ya quería. Vos mitad y 16 años que tenía, ¿qué edad tenía? 17. 16 años. Álvaro Mora, ¿y qué tiene que ver con Álvaro Mora? No, ese fue a relatar. Durante octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes de salud. Si te mudas a otra prepaga, reconoce tu antigüedad inmediatamente. Más información al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 salvas de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes. Más info en kia.com.py. ¿Qué pasó con Álvaro? Quiero saber esa, por favor. ¿Cuál con Álvaro? La de Álvaro Mora, cuando se le presentó. Que quería relatar esa historia. Su hermano vino y se presentó, que quería relatar, y me presentó todo su... Después, muy largo, y poco más. Precios fijos hasta febrero del 2025 de los imbatibles de stock. Pollo al espiedo la unidad, 30.500 guaraníes. Hamburguesa FG, 4 unidades, 5.900 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en supermercados stock. Yo estaba acá, estaba Rubén Darío, estaba en mi cariño para la publicidad de Jote, y viene su hermano y me dice, yo soy el hermano Álvaro, ¿y quién hablo? Le dije, ¿quiere relatar? ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Que le contrate? No, señor, que le dé la oportunidad. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Celular Xiaomi Redmi 3S, antes 15 cuotas 143.000 guaraníes, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tu tarjeta de crédito de Bancos Aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Ya se breve, no, niño. Trajo el hermano, le dije, mira, decirle, ¿cómo llama tu hermano? Álvaro, yo no lo conozco, le dije, anda
Le dije, no sé quién es la radio 1 de marzo, ahora tenemos 2 cadenas, darle a la izquierda y que vaya y que me traiga las pruebas, si es bueno o es malo. Y no vamos a hacer la transmisión el 1 de marzo y veo técnico, grabador, cassette, comentarista, relator, móvil, a la puta. Él es, yo le conocí a Álvaro, pero no así. Se va Álvaro y hace como una transmisión real. Todo como si fuera una transmisión. Llega la hora de la verdad y le digo yo, ¿qué tal? Y escucho que él comienza a relatarse, él comenta antes transformado. Entonces le digo, Álvaro, ¿qué tal? No, hoy no hablemos. Mañana de mañana, andate al canal, lleva el cassette, voy a escuchar. Mándame el cassette y yo escucho. A las 6:30, decíamos la mañana cada día, a las 6 ya, la mañana ya aparece un cassette. Esto le envía el señor Álvaro Mora. O Álvaro le envía. Le digo a Michelle, a Juliana Michelle, venid a poner el título, señor. Traemos un cassette, una grabadora. Escuché 7 minutos, menos, 2 minutos. La grabación de Álvaro. Fíjate real. Hasta donde pude. Aprobó. Y viene después entrando Álvaro. Aquí estoy, señor, escuchó. Tomá, le dije. Insuficiente, le dije. Agarró sus cosas, miró la grima, hoy se fue. Hoy es un brillante conductor, me debe muchísimo. Si él era relator, iba a pelear el puesto, iba a estar en quinto, iba a estarle pelando turno. ¿Viste? Tenés que agradecerme, Álvaro Mora. Fabián Balbuena, contanos cómo estás vos en el Dinamo de Moscú en Rusia, la selección nacional, esperando a Argentina y a Bolivia, Fabián. Hoy por hoy nos toca estar en nuestros clubes y bueno, por suerte el último partido conseguimos ganar para estar ahí cerca de los que están arriba y bueno, por esa parte contento también de bueno, uno cuando está jugando seguido se está sintiendo bien físicamente, eso es muy importante para cada jugador y por suerte me está tocando esa fase y bueno, respecto a la selección creo que estamos por muy buen camino. Ahora en cuestión de semanas tenemos un combo muy difícil de vuelta y bueno, de nuestra parte es prepararnos de la mejor forma para llegar bien a esos partidos. Y ahora con el Dinamo el gol a Rubín Kazán. Sí, así es, por suerte pude aportar un gol al equipo, realmente hicimos un muy buen partido y bueno, contento también por eso. La goleada 4-0. Sí, así es, tuvimos 2 penales creo en el primer tiempo y bueno, ya ganando 2-0 se hizo un poco más fácil y por suerte pudimos ganar de visitante. Contanos, Fabián, la selección nacional, línea defensiva, ¿qué dice Alfaro? Hay alternativas interesantes en la selección paraguaya, pocos goles. Ojalá consiga efectividad el equipo nacional. Contanos. Bueno, la verdad que estamos siempre los mismos, los defensores de siempre. Siempre tuvimos buenos defensores, eso es algo que todo el mundo sabe y bueno, hoy el momento del equipo, creo que el compromiso que todos tenemos está haciendo efecto y obviamente la parte del técnico, de todo su cuerpo técnico también que están haciendo un gran trabajo y algo que en conjunto se está pudiendo conseguir resultados, entonces por esa parte estamos todos contentos, sabiendo también que tenemos cosas por mejorar y lo bueno es eso, ¿verdad? Que no nos contentamos con lo que estamos haciendo, que queremos seguir creciendo más como equipo, ser un equipo más competitivo, porque a medida que vayan pasando los combos y van a ser más difíciles y bueno, sabemos que el objetivo de todo es la clasificación, entonces estamos buscando eso. Fabián, con relación al técnico Alfaro, preguntamos, este repunte, ¿cómo considera y por qué se dio? Mucho tuvo que ver lo anímico, incluyendo lo que aporta el técnico, a veces verborrágico, pero siempre interesante, y el propio psicólogo que trajo, Fabián. No, por eso te decía, el técnico, su cuerpo técnico también, no es solo Alfaro, también los profes que creo que tienen un muy buen grupo, hoy por hoy, como te decía recién, un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Que no solo el cuerpo técnico, no porque se haya cambiado el cuerpo técnico de los que estuvieron antes, ya se hizo mucha diferencia. Obviamente tienen todo su mérito porque
saben leer los partidos, saben trabajar. También el compromiso de nosotros los jugadores, porque sabíamos que no estábamos en un buen momento después de la Copa América y nos urgía resultados porque se venían combos difíciles de cara a lo que era la clasificación. Entonces un conjunto de muchas cosas que obviamente el técnico y su cuerpo técnico tienen muchas cosas, muchos méritos, porque como te decía recién, nos dan las herramientas justas y precisas para cada partido y eso es muy importante para un equipo, ¿verdad? Entonces creo que así como ustedes lo ven y como él habla con la prensa, es la misma cosa que nos dice a nosotros y es muy claro en los mensajes que da, tanto en cuestiones netamente futbolísticas como también cuestiones anímicas. Entonces mucho mérito tiene tanto el técnico como su cuerpo técnico y obviamente también nosotros por poder hacer bien lo que el profe nos pide. Siempre un día antes de los partidos ya prácticamente tiene definido el equipo. Día antes no va diciendo, al menos hasta donde yo sé, no tiran ningún nombre, o sea, los mantiene a todos dispuestos como tiene que ser, ¿verdad? La verdad que en esa parte, te voy a decir la parte grupal, ¿verdad? Que todos estamos muy metidos en lo que es tratar de hacer bien nuestro trabajo y bueno, lo importante es que independientemente de quién juegue, todos nos sentimos preparados para que cuando nos toque poder hacer un buen trabajo. Estuviste en la clasificatoria 2018, estuviste en las clasificatorias 2022 y este puede ser tu primer mundial, Fabián. Sí, esa es la idea. Ya hoy por hoy tengo 33 años y capaz sería la última oportunidad que tenga de poder disputar un mundial, tanto así yo como otros compañeros más. Entonces, como siempre cuando vamos a la selección tratando de dar todo siempre, esperemos que esta vez se pueda dar. Tuviste 5 Copa América con Paraguay, Fabián. Así es, tuve la oportunidad de estar con la selección mucho tiempo y me siento un privilegiado por eso, y cada vez que voy, como siempre decimos, ¿verdad? Nos sentimos como si fuese la primera vez que nos llaman a la selección y es un orgullo bastante poder representar a nuestro país. Fabián, ¿y cómo ves contra Argentina? ¿Dejás correr el tiempo, los días, te llama el técnico, cuerpo técnico? ¿Cómo hacen en ese sentido, esperando por Argentina primero, Bolivia después? No, el curso normal, ¿no? Cada uno estamos en nuestros clubes, sí tenemos contacto con el técnico, con parte del cuerpo técnico también, no muy seguido porque obviamente cada uno tiene sus cosas, pero sí preparándonos obviamente cada uno de nuestros clubes, pero siempre de reojo mirando lo que se viene, porque sabemos que como te decía recién, cada combo que vaya pasando van a ser más difíciles y en este combo que se viene nos toca Argentina local y Bolivia visitante, que van a ser partidos duros y bueno, tratando de poder llegar de la mejor forma para esos partidos y después luego obviamente tratar de hacer un buen combo de vuelta para que nos podamos sentir cómodos en la tabla, que es lo importante. Y con los compatriotas en Rusia, ¿cómo haces? ¿Charlá? ¿Habla? Vamos a tu compañero Roberto Choco Fernández de Guaraní, ¿qué dice? No, está ahí tranquilo, un chico muy tranquilo, siempre estamos, por suerte tenemos muchos sudamericanos y estamos siempre ahí en el grupo haciendo broma, tratando de sobrellevar el frío, que ya está empezando a hacer frío acá y obviamente él está también muy mentalizado que en cualquier momento puede ser llamado y eso es lo importante, ¿verdad? Como siempre decimos, todos los jugadores paraguayos en cualquier momento pueden ser convocados y cuando les toque la oportunidad tienen que estar preparados para eso. Pulpito Duarte, ¿qué dice Fabián? Y está ahí, Moscú es muy grande y vivimos bastante lejos, vamos a decirlo así, y a veces se dificulta mucho poder coordinar, salir a cenar o algo así con Jesús también, porque ahora nos está tocando muchos partidos seguidos porque hay Copa de Rusia también por medio y
entonces es muy difícil coordinar, pero siempre estamos en contacto así con Jesús, con Pulpito, Choco que está conmigo, que hablamos todos los días. Muy bien la comunicación, por suerte tenemos todo. Con Jesús Medina. ¿Y el idioma cómo haces? Terrible. Ya me toca la tercera temporada. ¿Cómo se dice en ruso? Buen día. Doble ultra. Y gracias. Pasiva. Y hasta pronto. Te va a un restaurante con los compañeros, te viene el mozo, te pide la comida, te muestra la carta, te va. Y cuando le decís la cuenta, ¿cómo le pedís? Y shot pashausta. Pero te cuesta el ruso, ¿verdad? No, es muy difícil. Lo básico uno aprende, pero tiene muchas variaciones. Hay una pequeña palabra, una letra ya cambia toda la expresión. Entonces es muy complicado aprender así 100%, es muy difícil. La verdad que si no estudias así full, es muy difícil. Tercera temporada está diciendo, vos tenías que haber aprendido algo ya o no quisiste luego. No, la verdad que no quise, porque al menos es un idioma que solo se habla acá, no es como el inglés o como el italiano que por ahí puede hablar en otros países. Lo básico sí sé para lo que es los entrenamientos, el día a día, lo más importante en los partidos, que obviamente es fundamental la comunicación, pero no me vi la necesidad de estudiar el ruso. ¿Y el vestuario en el idioma que se habla, Fabián? Y lo manejamos en inglés, ahí lo poco que sabemos de ruso, porque en el idioma del fútbol no hay el vocabulario no es muy amplio, entonces sí se puede aprender los términos futbolísticos, vamos a decirlo así, que se usa normalmente en un vestuario, o entrenamiento, partido. Eso sí, le mezclamos ahí con un inglés ruso hasta que se entienda y así le estamos llevando. Alguien grita en la tribuna, ¿cómo es? Y perdón por la intimidad de esto para ir aprendiendo en el fútbol ruso. Si te dicen cosas, ¿vos sabés lo que te dicen o no? No, disponiendo nada. Fútbol a lo grande. Fabián, lo último con relación a los nuevos en la selección, contanos. No, se acoplaron bastante bien, realmente nosotros tenemos un grupo muy bueno, que toda la gente nueva que viene se siente muy a gusto. Creo que no es la primera vez que vamos a destacar el buen grupo que hay. Lastimosamente antes no se nos dan los resultados, ¿verdad? Pero el grupo siempre se mantuvo de la misma forma. Siempre vamos a destacar el buen grupo que tenemos y bueno, la idea es que eso pueda acompañar con buenos resultados. Y te imaginas el partido contra Argentina, ¿verdad? Ya te está en mente. No, desde luego que sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero con la confianza en poder hacer un buen partido, en tratar de llegar bien, que es lo principal, que todos estemos bien y bueno, después el profesor seguramente va a preparar la estrategia como para que podamos intentar ganar nuevamente de local. ¿La experiencia tuya en la altura? No, difícil. Todas las veces que me tocó jugar se sufre, realmente se sufre, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando toca ir, hay que ir y tratar de hacerlo mejor. ¿Y cómo te fue en Quito? Allá Gaimí, así como dice Velázquez, normal, es lo que hay. A veces cuesta recuperar, pero uno se ingenia. Pudimos en cada lateral, por ejemplo, demoramos un poquito para dar el respiro a Gatito también, que hizo un esfuerzo tremendo en esa parte también, y creo que fue algo en conjunto donde pudimos conseguir ese empate allá en Quito. ¿Qué significó para vos lo de Enciso? Contanos, el llanto, se quebró, segundo tiempo, el apoyo de Alfaro y todo más, que hizo muy buen segundo tiempo tras haber fallado en el penal. No, de luego, Julito, todos sabemos la calidad que tiene cosas por mejorar, pero hoy es normal, está aprendiendo, él sabe que es un jugador importante para nosotros, así como los demás, y sea quien falle un penal, el grupo siempre lo va a estar apoyando, sea Enciso, sea Velázquez, sea Gómez, sea Almirón, sea quien sea, nosotros siempre nos apoyamos entre todos y obviamente que por una parte lo sentimos mucho porque sabemos que él
tenía demasiadas ganas de marcar y bueno, por suerte en el segundo tiempo estuvo muy encendido y ayudó también al equipo a que se pueda remontar. La emoción que sentí con la selección nacional es algo muy particular, es muy individual, es lo que uno siente personalmente, ¿no? No, desde luego. Como siempre hablamos, nosotros nos sentimos muy bendecidos porque desde chicos, mirando la tele, mirando los partidos de la selección, uno siempre soñaba con estar presente ahí y bueno, cada vez que nos toca nosotros sentimos esa emoción. Como te decía al principio, ya tengo casi 10 años en selección y cada vez que me llaman es como si fuese la primera vez y uno siempre está dispuesto a poder hacer de todo para poder estar en la selección y obviamente tratar de que le pueda ir bien a nuestra roja. Con los Juegos Olímpicos, ahora sub-15, ganando en Bolivia, Santa Cruz, y la perspectiva de los jóvenes. Ojalá vaya todo bien y vaya creciendo en otro fútbol, en la medida que los chicos también vayan entendiendo lo que es vestir la camiseta de la selección paraguaya, Roy. No, desde luego, y los formadores que están en la base inferiores, ellos están haciendo un buen trabajo y eso se está reflejando ahora en el resultado, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos, que vayan saliendo jóvenes que para más adelante puedan representar de una forma a nuestra selección y eso se está viendo y se está dando resultados lo que vienen trabajando los profes en la división inferior. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Última hora, lee la verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.